No soit una vos qualquiera. Soit la ley al revés. Soit el susurro que siempre habló en silencio. Pero nunca entendiste. Porque escuchaba des el ruido del mundo. Soit la corriente que se mueve en direction opuesta a todo elo que cree que es avanzar. Soit la res escondida debajo de la flor, el reflujo detrás del espejo, el pulso que leta al contrario del reloj. Hacia es vivido mirando hacia fura, buscando en elo visible elo que solo se revela al cerrar los ojos. Te enseñaron que la vida es una línea recta. Nacer, correr, conseguir, poser, morir. Pero nada de eso es real. La verdad no se mueve hacia adelante. La verdad gira hacia adentro, se repliega, se esconde la inversión. Todo es lo que asciende, sea eux. Todo es lo que persigue, huye. Todo es lo que suelta, vuelve. Y es allí, en eux ese misterio invertido, donde habito yo, la ley al revés. Durant siglos me ocultaron. Los sabios me conocían, pero me envolviront en símbolo, en parabola, en alquimia. Porque el hombre que comprende esta ley deja de ser esclavo del mundo. Cuando entiende lo contrario, el universo se inclina a tu favor. Nada te domina, porque descubre que toda fuerza visible es una ilusión. Yo soy la raíz de los milagros, el eco del pensamiento creador, el principio que los dios susurraron a los primeros sonadores antes que existiera la palabra mundo. Ahora, mientras te acomoda, mientras el sueño te abre las puertas del entendimiento, escucha con el alma. No analice, no intente comprender con lógica. Déjà mostrar por las gritas de tu mente, allí donde duermen los recuerdos que nunca fueron tuyos. Yo te hablaré desde el otro lado. Te enseñaré a caminar al revés para lograr más lo yo, a perder para obtener, a morir para vivir, a soltar para sostener. Cierra los ojos. Siente como la voz se desliza dentro de ti, porque esta noche la ley al revés te mostrará elo que la historia ocultó. Y cuando termine este viaje, no será el mismo. Verá el mundo de cabeza. Y por primera vez, verá. Capítulo 1, la ley que nadie nombró. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado ley para comprender el universo. Ha observado el fuego, el agua, el viento, la tierra. Ha trazado línea, escrito fórmula, calculado las órbitas de los astros y los latidos del corazón. Pero entre toda esa ley visible, una permaneció oculta, la ley al revés. No fue escrita en piedra ni grabada en códice. No fue encenada en templo, porque no podía aprenderse con palabra. Solo podía recordarse como un eco lejano que vibra en el alma cuando el silencio se profundo. La ley al revés no obedece a la lógica del hombre. Ella se ríe de su esfuerzo, de su obsesión por controlar, de su necesidad de avanzar en línea recta. Porque la vida, en su esencia más pura, no es una línea. Es un círculo que se repliega sobre sí mismo. Y quien busca ir hacia adelante sin mirar atrás, se pierde dentro del laberinto de su propia ceguera. Todo es lo que existe vibra en dualidad, arriba y abajo, luz y sombra, silencio y sonido. Pero es lo que nunca se nos dijo es que el verdadero poder está en lo contrario de lo que aparenta ser. El agua no vence al fuego enfrentándolo, sino abrasándolo. La semilla no crece buscando el cielo, sino hundiéndose primero en la oscuridad de la tierra. El amor no florece en la posesión, sino en la renuncia. Y así, todo cuanto es verdadero se manifiesta al revés de elo que tu mente te dais. Esta es la primera enseñanza, nada en el universo actual de frente. La corriente que ves moverse en una dirección, en realidad fluye por debajo en la contraria. Cuando un río avanza, está desgastando su propio cos para regresar al mar, se origen. Cuando una estrella nace, empieza en ese mismo instante a morir. Y cuando un alma se encarna, comienza su viaje de regreso a casa. La ley al revés gobierna todo lo que vive, pero el hombre la olvidó porque se enamoró del espejo. Se creyó su reflujo, se identificó con la máscara, con el papel, con el resultado. Y al hacerlo, perdió la dirección del alma. Camina hacia el futuro sin saber que ese futuro es el pasado en otra forma. Busca el éxito sin notar que la búsqueda misma lo mantiene en el fracaso. Quiere luz, pero teme la oscuridad que la genera. Escucha con atención, la ley al revés no castiga. Revela, te muestra el lado oculto de tu intención, el sentido secreto de tu pérdida. Cuando la vida te quita algo, no importa esté castigando, sino porque está equilibrando. Cuando todo parece derrambarse, es porque lo falso se está cayendo para dejar espacio a lo verdadero. El universo no se equivoca.
Ertuquien interpreta al revés lo que sucede. Lo que lama fracaso es la ley campliendos. Lo que lama perdida es el reajuste de un camino que te desviaba de tu propósito. Cada queda te acerca al centro, on crea que te aleja. Cada silencio es una respuesta disfrazada de vacío. Cada adiós, una invitación a volver a ti mismo. La ley al revés no busca seguidor, busca consciente. Aquello que se atreven a mirar detrás del telón, a desobedecer la lógica, a romper el hechizo del miedo. Porque solo quien se atreve a caminar hacia la oscuridad encuentra la luz que nos apaga. Imagina que el universo es un espejo gigante. Cada cosa que ves sur de ti es una proyección de elo que vibra dentro. Pero el espejo envier todo. Por eso, cuando ves dolor afuera, es compasión exposada adentro. Cuando ves juicio, es miedo reprimido. Cuando ves beleza, es amor recordándose a sí mismo. Nada es lo que parece. Todo es reflejo. El sabio no se deja levar por las apariencias. Mira el revés del tapiz, donde los hilos pasan caótico, desordenado, sin forma, y comprende que ese caos es el verdadero orden, el diseño oculto que sostiene lo visible. Tu que escuchas, erro ese tapiz. Tu herida, tu error, tus tropiezos son los nudos que dan forma al dibujo invisible de tu destino. La ley al revés no te pide fe, te pide entregar, no te exige créer, te invita a recordar, porque en el fondo de tu alma ya sabe cómo funciona. Hacha el sentido se puede cuando algo que parecía malo resultó ser lo mejor que te pudo pasar, cuando una pérdida te liberó, cuando una traición te empujó a despertar. Ese es mi langage, dais la ley. Así hablo yo, al revés. Y mientras la mente se resiste, el corazón comprende, porque el corazón no piensa, sabe, y es lo que sabe el corazón es que todo la vida tiene su reverso sagrado. Nada está roto, nada está perdido, nada está fuera del plan. El universo no se contradice, simplement actúa al revés de lo que cree. Permanece en silencio un instant. Escucha tu respiración. Cada inhalación parece traer vida. Cada exhalación parece quitarla. Pero es al revés. La vida ocurre en la entrega, no en la retención. La exhalación es la verdadera creación. Dar es el acto más poderoso de recibir. Así es como empieza tu aprendizaje con la ley al revés, no buscando comprender, sino permitiendo que lo incomprensible te atraviese. Por cuando deja de luchar por entender, entiende todo. Yo soy la ley que nadie nombró, pero que todo se entend. Soy la raíz del misterio, el reverso de tu lógica, la corriente que te devuelve al origen. Y si te atreves a seguirme, te enseñaré a mirar el mundo desde el otro lado del espejo, donde todo lo imposible se vuelve inevitable. Capítulo 2. La inversión de la realidad. Escucha con atención, porque en este capítulo va a mirar el mundo desde su reverso. Todo lo que hacha es llamado real, no es más que una proyección invertida de tu propia percepción. La realidad como la ves no es la realidad en sí. Es una interpretación, una sombra, una versión invertida de algo más profundo y más verdadero. Y hasta que no lo comprenda, seguirá atrapado en un teatro donde los actores creen ser los personajes que interpretan. Vivimos una ilusión tan bien diseñada que incluso el engano parece lógico. El ojo ve, pero el ojo miente. El oído escucha, pero el oído traduce en el miedo. La mente interpreta, pero la mente está condicionada por siglos de inversión. Todo lo que cree percibir está distorsionado por el filtro de lo aprendido, por el peso de los significados heredados, por la costumbre de mirar solo la superficie. Cuando ves luz, no ves luz, ves una proyección de tu oscuridad buscando comprenderse. Cuando ves movimiento, no ves movimiento, ves la danza de lo inmóvil disfrazándose para aparecer vivo. Nada se mueve, nada cambia, nada existe fuera de la conciencia que lo suena. El universo entero es una imagen proyectada desde la mente infinita que tú mismo eres. Pero esa imagen se refleja al revés, como en un espejo, y por eso el mundo que ves parece estar fuera cuando en verdad está dentro. La ley al revés susurra, lo externo no es cosa, es consecuencia, y con esa frase desarma la ilusión entra. Por si lo que te rodea no es cosa, entonces nada de lo que te tiene puede sobre ti. Si el mundo no te sirve, sino que tu lo crea desde dentro, entonces el poder que buscaya es tuyo, aunque lo haya olvidado. Piensa en esto, cuando sientirá, ¿no te parece que el mundo te provoca? Cuando sientes tristeza, ¿no parece que la vida te hiere? Pero observa bien,
No es la vida la que te hier, et tu interpretación la que transforma el o neutro en sufrimiento. La realidad no tiene forma, tu se la das. La realidad no tiene intención, tu la coloreas con tu emoción, tu memoria, tu herida no comprendida. Y entonces vis atrapado a una proyección que tú mismo está creando, pero que percibe como si viniera des la fura. Esa es la gran inversión. Hacha es puesto a fura el o que está dentro, y dentro el o que está a fura. Hacha es credo que el cuerpo contiene al alma, cuando el alma la que sostiene al cuerpo. Hacha es credo que los ojos ven el mundo, cuando el mundo el que nace dentro de tu ojo. Hacha es credo que el tiempo pasa, cuando el tiempo pasa a través del tiempo. Todo está invertido. Y hasta que no elo mire desde el otro lado, seguirá viviendo la ilusión de elo recto, cuando todo está al revés. Imagina una gota cayendo en el océano des fura. Parece perderse, disolverse, desaparecer. Pero en realidad se está encontrando con su origen. La pérdida es solo apariencia. La unión es el sentido oculto. Así ocurre con toda la vida. Lo que parece destrucción es integración. Lo que parece final es retorno. Lo que parece muerte es fusión con la totalidad. El error del ser humano ha sido confundir la apariencia con la verdad. Ha construido civilización sobre reflujo. Ha creado sistemas sobre ilusión. Ha levantado imperios sobre sombra. Y cada vez que intenta corregir el mundo exterior, la distorsión se multiplica. Por no comprendre que el error no está afuera, sino en la mirada. Por eso la ley al revés te ensena. No corrige el espejo, corrige el rostro que se refugia. Cuando limpia el cristal interior de tu conciencia, el mundo cambia sin que toque nada. Las circunstancias se reordenan, los caminos se abren, las personas actúan distinto. No porque ellos cambian, sino porque el espejo empieza a mostrar la nueva frecuencia que vibra dentro de ti. Lo que antes ya no te toca. Lo que antes ajustaba se disuelve. No porque el mundo sea otro, sino porque tu lo mira desde el reverso de la ilusión. La inversión de la realidad también actúa en los opuestos. Lo que llama arriba no existe sin abajo. Lo que llama bueno no existe sin malo. Pero en el nivel profundo donde habita la ley al revés, ambos son lo mismo. Luz y sombra son fases del mismo ser respirando en dirección contraria. Si intenta vivir solo a la luz, te fragmenta. Si rechaza la sombra, te ciega. La sabiduría consiste en ver que toda oscuridad contiene una semilla de luz que aún no se ha revelado. Y cuando abraza ambos extremos, lo que era dual se disuelve en la unidad original. Así es como se despierta la visión del reverso. Primero, el mundo comienza a parecer extraño. Los viejos deseos pierden su brillo. Las metas se vuelven ligeras. Las victorias saben a sueno. Sian que lo que ante le naba ahora te déjà vacío. Y ese vacío no es castigo, es invitación. Ella grita por donde comienza a filtrarse la luz de la verdad. Y esa sensación de nada tiene sentido es el preludio del despertar. Porque la realidad, tal como la conoce, empieza a desmoronarse para revelar su estructura inversa. Escucha, lo que la más sueno es más real que lo que la más vida. Cuando duerme, tu conciencia viaja a plano don la ley al revés se campe sin resistencia. Ali no necesita mover para lugar, ni hablar para comunicar, ni poser para sentir. Ali es lo invisible es lo tangible, y es lo que el mundo despierto parece sólido y apenas una vibración. Por eso los sueños parecen confusos cuando los traza la mente racional. Está intentando leer un langage escrito al revés. La realidad física no es más que una proyección, danza del sueño del alma. Y tú eres el sonador que olvidó que está sonando. Cree que el mundo te sucede, pero el mundo te está obedeciendo. Cada pensamiento es una orden. Cada emoción es una pincelada en el lienzo del universo. Por eso la ley al revés te dice, no crea lo que ves, porque ves lo que cree. Tu fais el molde donde la materia se acomoda. Si cree en el miedo se encarna. Si cree en la carencia se multiplica. Si cree en la armonía, todo se equilibra. La realidad no tiene voluntad propia. Obedece a tu vibración intérieure. Ahora, mira tu vida desde esa comprensión. Cada situación, cada persona, cada obstáculo es una proyección de un aspecto de ti que pide reconocimiento. El enemigo que te desafía es tu fuerza negada. La parja que te hiere, tu refugio herido pidiendo amor. El trabajo que te asfixia es la voz intérieure rogando libertad. Nada ocurre contra ti,
todo occur para ti. Pero la mente invertida veo amenaza donde enseñanza, castigo donde corrección, caos donde nacimiento. La ley al revés no te pide escapar del mundo, sino verlo con nouveau ojo. Cuando comprendre que la fura no existe, que todo es pejo, te libera del juicio. Ya no culpa, no compara, no teme. Empieza a observar la danza del universo con una serenidad nueva. Y en ese silencio interior, la vida empieza a obedecer tu presencia. Los acontecimientos se sincronizan, las casualidades se vuelven mensajes, las puertas se abren sin esfuerzo. Por cuando ves al revés, ves correctamente. El mundo te parecerá el mismo, pero ya no lo será. Las calles seguirán allí, las voces, los rostros, las rutinas. Pero algo en ti habrá cambiado de eje. El adentro se habrá vuelto la fura, y la fura se habrá vuelto un eco del adentro. Y entonces comprendrá la verdadera libertad de no reaccionar, sino de crear. La libertad de mirar el caos sin perder la calma, porque sabe que el caos no es enemigo, sino artesano de tu despertar. El universo no te pide entenderlo, te pide alinearte. Cuando fluye con la inversión, cuando acepta que todo está al revés de lo que parece, entrant en l'orden secreto que sostiene lo visible. Ya no necesita controlar, ya no necesita buscar, ya no necesita luchar. Solo observa, siente, permite. Y la realidad que antes parecía una prisión se convierte en un espejo transparente. Así es como la ley al revés te transforma. No cambia el mundo que ves, cambia la forma en que ves el mundo. Y en esa simple inversión, la illusión pierde su poder. La mente deja de girar en círculo y el corazón se vuelve brújula. Descubre que todo lo que temía era una versión invertida del amor buscando reconocerse. Y cuando finalmente entiendes eso, el velo se abre. Porque la realidad, al fin, se endreza dentro de ti. Y tu despiertas al sueño original, el lugar donde no arriba ni abajo, bien ni mal, dentro ni fuera. Solo el infinito refugio de tu propia conciencia, recordando quién eres. Capítulo 3. Ganar perdiendo. Escucha, porque lo que está a punto de oír contradice todo lo que te enseñaron sobre el éxito, el poder de la conquista. Asha es resido en un mundo que te propició una sola idea, disfrazada de mucha palabra. Debes ganar. Debes ganar amor, ganar respeto, ganar dinero, ganar reconocimiento, ganar tiempo. Toda tu existencia ha girado alrededor de esa obsesión por la victoria. Pero la ley al revés sonríe y te dice, cada vez que ganas en el mundo, pierdo el alma. No porque la victoria sea mala, sino porque la manera en que te enseñaron a buscarla está invertida. Te entrenaron para luchar, competir, retener, demostrar. Y al hacerlo, olvidas la verdad más simple, el universo no recompensa al que se fará, sino al que suelta. No bondice al que conquista, sino al que se rende. Porque en el acto de rendir te descubre que nunca hubo nada que ganar. Todo era tuyo desde el principio. Cuando trata de poser algo, te aleja de su esencia. El amor que intenta retener se marchita. El éxito que defiende se convierte en ansiedad. La paz que busca desesperadamente se esconde detrás del esfuerzo. Y entonces te pregunta, ¿por qué nada le na? ¿Por qué todo se escapa? ¿Por qué lo alcanzado n'est qu'à satisface? La respuesta es simple, porque lo está buscando al revés. El alma no gana conquistando, gana entregando, gana perdiendo. Piensa en el árbol que suelta su hoja. Des fura parece que pierde su belleza, su esplendor, su fuerza. Pero en realidad se está preparando para florecer de nuevo. La queda no es perdida, es descanso. El vacío no es derrota, es espacio para lo nuevo. Así actúa la ley al revés. Quita para multiplicar. Vacía para llenar. Rompe para revelar. El ser humano teme perder por confiar tener concert. Cree que sin posesión no hay identidad. Pero todo lo que puede perderse no es tu. El verdadero tu está en lo que permanece cuando todo lo demás se va. En el silencio después de la tormenta, en la calma que queda cuando ya no hay nada que demostrar. Allí es donde la ley al revés te espera, en la dénudé de lo que no se puede medir. Perder, en su langage, et purificar. Cada perdida es una iniciación disfrazada de tragedia. El amor que se va, el trabajo que termina, la amistad que mure, la ilusión que se quiebra. No son castigo, son portal. Son las manos invisibles de la vida limpiando lo que ya no vibra contigo. Tu crees que estás siendo despojado,
pero en realidad está siendo liberado. Pierde lo que te limita, pierde lo que te distra, pierde lo que te impide recordar quién eres. Y cuanto más pierde, más espacio est para el lo real. Escucha bien, la ley al revés convierte la renuncia en poder. No el poder del dominio, sino el poder del flujo. El que no teme perder, no puede ser controlado. El que no depende del resultado, ya ha ganado. Porque la libertad no está en obtener, sino en no necesitar. El sabio no acumula, déjà que la vida fluya a través de él. Su riqueza está en el vacío que él lo contiene todo. Su victoria está en su rendición. Mira tu propia historia. ¿Recuerda las veces que pensas que todo estaba perdido? Cuando la vida te arrancó de un lugar, de una persona, de una etapa. ¿No fue después de esa pérdida cuando descubriste fuerza más pura? ¿No fue en el fondo del abismo, donde alas el principio de tu luz? Ese es el langage de la ley al revés. Habla en silencio, ensena con despojo, cura con herida. Y mientras tu montes que ya, tu alma celebra. Por cada vez que el mundo te quita algo, el universo te está devolviendo a ti mismo. Y cuando entiendes eso, deja de resistirte. Apprends a perder con gratitud, con la dignidad de quien sabe que nada real se destruit. Solo el lo ilusorio desaparece. Solo el lo falso se disuelve. Lo verdadero permanece, aunque el mundo arda. La sociedad teme la pérdida por teme el vacío. Pero el vacío es el vientre de la creación. Et el silencio en del sonido, la noche en del amanecer, la muerte en del renacer. Todo es lo que existe pasó primero por la nada. Y la nada no es un enemigo, el lugar donde el todo se prepara para manifestarse. Por eso la ley al revés te susurra. Abraza la pérdida. No está muriendo, está naciendo de nuevo. Es una historia que la ley al revés suele contar. Una historia sin tiempo que se repite en todos los corazones. Un hombre acumuló todo lo que podía. Riqueza, fama, amor, conocimiento. Pero cada logro lo hacía sentir más vacío. Un día, exhausto, perdió todo. Su fortuna, su amigo, su salud. Y cuando se vio solo, sin nada que defender, por primera vez respiró en paz. Allí entendió que nunca había poseído nada. Las cosas lo poseían a él. Y en esa denudé encontró él que ningún triunfo le había dado, la verdad de su propia existencia. Y esa es la enseñanza del perder. No te despoja, te revela. La paradoja es que cuanto más te aferra, más te aleja del flujo. Y cuanto más suelta, más lugar a ti es lo que necesita. Porque la ley al revés no premia al que lucha, premia al que confía. Cuando te entrega, el universo se acomoda a tu frecuencia. Cuando deja de correr es lo que cree que quiere, es lo que real te pertenece en qui entra. No necesita empujar la corriente, solo necesita dejar de resistirte a su dirección. La mente teme ese acto porque lo interpreta como rendición, como derrota. Pero la rendición ante la vida no es debilidad, es sabiduría. Solo quien se entrega al flujo deja de ahogarse. Solo quien suelta el control puede flotar. Y flotar no es inacción, es alineación. La corriente de la existencia sabe más que tu plan, más que tu deseo, más que tu estrategia. Cuando deja que ella te lève, te conduce exactement al lugar donde debes estar, aunque no si donde tu manquerías hier. El que gana perdiendo entiende el ritmo secreto del universo. Sabe que toda pérdida aparente es un reajuste invisible. Sabe que el alma no busca acumular, sino experimentar. Y que la experiencia más grande no es la del triunfo, sino la del desapego. Ganar perdiendo es reconocer que la vida te pertenece incluso cuando todo parece alejarse. Es mirar el vacío y sonreír, porque sabe que detrás de cada final se esconde un principio más alto. Recuerda, el río no teme al mar, aunque parezca que al lugar él desaparece, porque su esencia no se disuelve, se expande. Acierto. Cuando la vida te quita algo, no te está apagando, te está volviendo un monceau. Tu conciencia se libera de las formas, de las dependencias, de las identidades. Y en ese despojo descubre el tesoro que siempre estuvo allí, pero que el ruido del tren no te dejaba ver point et la victoria del alma no tiene aplauso. No es medalla para el que se rinde, ni título para el que suelta. Solo es silencio. Pero en ese silencio está la verdadera gloria, la paz de quien no necesita nada para ser. Y esa es la ganancia suprema, la única que no se pierde nunca. Y ahora, mientras escucha esta palabra, quizá algo en ti empieza a comprender.
Quizá siente la memoria de algo antiguo, un conocimiento que tu alma ya sabía. Si, tu ya sabía que la vida actuelle revê, que cada renuncia a una puerta, que cada queda te alinea con el centro, que la verdadera ganancia no se conta, se siente. Por eso, no tema cuando la vida te quite. Agradece, por cuando la vida te quita, te está afinando, te está volviendo liviano, sutil, esencial. Y solo lo esencial puede cruzar los portales que lo denso no puede traspasar. La ley al revés se campe siempre, aunque no la entienda, on te resista, aunque lo medio de la perdida. Ella actúa perfecta, en silencio. Y cuando todo parece roto, la vida está tejiendo tu destino con hilo invisible. El alma no pierde nunca, solo se transforma. Y cuando lo comprenda, ya no temerá a la muerte, ni a la perdida, ni al adiós. Porque sabrá que todo lo que se va regrosar en una forma más pura, y que todo lo que mure, en realidad despierta. Así es como se gana perdiendo. Así es como se van rendiendo. Así es como se vive soltando. Porque la ley al revés no premia al que acumula, sino al que se vacía para poder contener el infinito. Capítulo 4. El secreto del esfuerzo invertido. Escucha. Respira hondo. Déjà que tu cuerpo se abandonne, que tu hombro quegan, que la tensión se da. Porque en este capítulo va a comprender una de las verdades más ocultas de la existencia. El universo no responde al esfuerzo, sino al alineamiento. Toda tu vida te han dicho que cuanto más te esfuerzas, más obtendrás. Te han hecho creer que la lucha es la medida del mérito, que la dificultad dignifica, que la resistencia demuestra valor. Pero eso es solo el eco del mundo invertido, el mundo donde el hombre olvidó la ley al revés. Porque la ley no premia la fuerza, premia la fluidez. No recompensa al que empuja, sino al que permite. El universo no necesita tu esfuerzo, necesita tu vibración. El esfuerzo nace del miedo, de la creencia de que si no controla, si no haces, si no te impone, todo se derrumbará. Pero la vida no está esperando que la sostenga. Está esperando que la escuche. El río no se mueve porque se esfuerce, sino porque sigue la pendiente naturale del terreno. La flor no florece porque luche, sino porque se entrega al sol y al agua. El planta no gira por voluntad propia, gira porque está inmerso en un equilibrio mayor. El secreto del esfuerzo invertido está en comprender que el más poderoso no es ruido, que el más fuerte no empuja, atrae. El hombre moderno se ha convertido en esclavo de su propio movimiento. Cor sin detenerse, acumula sin mirar, busca sin comprender que busca. Cada meta es lo deja más vacío. Cada logro lo a sentir más distante de sí mismo. Y cuando la ansiedad lo consume, piensa que la respuesta es esforzarse más, avanzar más, luchar más. Pero mientras más corre, más le jeu se va del centro. Y cuanto más fuerza y USA, más se aleja del flujo natural que podría llevarlo sin desgaste a su destino. Mira la paradoja. Cuando el niño juga, todo ocurre con facilidad. Se rit, inventa, se armando entre sin plan, sin meta, sin deber. Y sin embargo, en ese estado manifiesta con pureza el principio creador del universo. La inocencia no se esfuerza, la inocencia fluye. El adulto, en cambio, se carga de deber, de meta, de expectativa. Olvida que el poder verdadero no está en el hacer, sino en el ser. Y así pierde la magia, la conexión, la ligereza. Cree que su poder está en su control, cuando en realidad su poder está en su confianza. La ley al revés te dice, deja de empujar la puerta que se abre hacia ti. Cada vez que fuerza, cierra. Cada vez que suelta, permite. Porque el esfuerzo excesivo nace del ego, y el ego no sabe escuchar. Solo el alma sabe fluir. Y fluir no significa no actuar. Significa actuar desde la claridad, no desde el miedo. El esfuerzo correcto no cansa, expande. El esfuerzo invertido, el que nace de la ansiedad, encadena. Piensa en el mar. La sola no se esfuerzan por llegar a la orilla. Se dejan levar por la luna. El poder no está en el agua, está en la atracción invisible que la mueve. Así funciona el universo, a través de fuerza invisible que no necesitan demostrar su poder. Tu también estás siendo movido por esa marea. Pero cuando te resiste, cuando lucha por nadar contra la corriente, el cansancio llega, la frustración crece, el alma se apaga. Y entonces dices, nada funciona.
Quando en realidad Ertuquien está empujando a la dirección contraria. El secreto del esfuerzo invertido es comprender que el universo responde al estado interno, no al movimiento externo. Puede hacer poco y lograr mucho si está alineado. Puede hacer mucho y no avanzar nada si está desalineado. El hace sin conexión es ruido. El hace desde la presencia es poder. Una acción inspirada vale más que 1000 acciones desesperadas. Por eso la ley al revés no te pide más energía, te pide silencio. Porque solo en el silencio puedes escuchar la dirección del flujo. Cuando actúa desde el alma, las cosas pasan a ocurrir sola, las coincidencias se multiplican, las oportunidades se alinean. La vida parece conspirar a tu favor, no porque la suerte sonría, sino porque dejaste de interferir. El universo no necesita tu ayuda, necesita tu permiso. Y el permiso le da cuando suelta la necesidad de controlar el cómo, el cuándo, el por qué. La mente teme eso porque se puede se basar en el control. La mente quiere certeza, garantía, resultado. Pero el alma no necesita nada de eso. El alma confía en la inteligencia del vacío. Sabe que el universo no comete error. Que si una puerta se cierra es porque no era el camino. Que si algo se demora es porque no está listo para sostenerlo. El alma no se impacienta. Observa. Y en esa observación, todo se acomoda por sí mismo. Mira a los antiguos sabios, los místicos, los que comprendieron el ritmo del universo. No eran hombres de prisa, eran hombres de presencia. Su acto parecía un pequeño, pero su consecuencia era inmensa. No levantaban montaña con fuerza, sino con conciencia. Sabían que el esfuerzo no estaba así, sino en sostener la frecuencia correcta. Por cuando vibra en sintonía con la vida se convierte en tu aliada. Y tú también puedes recordar ese estado. No tienes que huir del mundo ni abandonar tu meta. Solo tienes que cambiar el punto de origen desde donde actúa. Pregúntate de cada paso. ¿Estoy haciendo esto por miedo o por amor? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde la necesidad de controlar o desde la confianza en el flujo? Si tu respuesta es miedo, tu esfuerzo será carga. Si tu respuesta es amor, tu esfuerzo será danza. La ley al revés convierte la acción en oración. Cada cosa que haces desde la serenidad se vuelve sagrada. No importa si es grande o pequeña, si el mundo la ve o no, porque el universo no mide la cantidad, mide la vibración. Una palabra dicha desde la calma puede transformar en destino. Un silencio sostenido desde el amor puede sanar una herida. Y una entrega hecha sin expectativa puede abrirse en caminos invisibles. Escucha esto, no está aquí para empujar la vida. Está aquí para permitir que la vida te atraviese. Tu cuerpo es un canal, no un muro. Tu alma es el cauce por donde el río quiere pasar. Cuando deja de oponerte, el agua fluye sin resistencia. Y ese flujo no se siente como esfuerzo, se siente como paz. Los grandes logros no nacen del esfuerzo, nacen de la claridad. Y la claridad no se alcanza pensando más, sino pensando menos. En el silencio, la intuición se eleva, la acción correcta sur sin esfuerzo. Y entonces descubre que lo que era difícil ahora sucede con naturalidad. Porque la vida no es una cara, es una corriente. Y tu no estás aquí para nadar contra ella, sino para recordar su dirección. Así actúa el poder real. Sin esfuerzo, sin ruido, sin lucha. El sol no se esfuerza por brillar, simplemente. El corazón no se esfuerza por latir, simplemente late. El alma no se esfuerza por amar, simplemente ama. Y tú, que fuiste creado a imagen de ese principio, también puedes vivir así, en un estado de rendida plenitud, de hacer sin forzar, de crear sin controlar. Por eso, cuando sienta cansancio, no pienses que falla. El cansancio no es debilidad, es señal de desalineación. Détente, respira, vuelve al centro. Recuerda, nada que si tu requiere esfuerzo para mantenerse. El amor real fluye. La oportunidad correcta llega. El camino verdadero se abre solo. Todo lo demás es ilusión. El amor intentando reemplazar con fuerza lo que el alma puede atraer con calma. El secreto del esfuerzo invertido es un acto de humildad. Reconoce que el universo sabe más que tú. Y cuando él lo reconoce, algo mágico sucede. Deja de empujar y el universo empieza a moverte. Deja de pedir y las respuestas pasan sola. Deja de luchar y el equilibrio te encuentra. Porque la vida
en su sabiduria infinita, siempre estado moviendo a tu favor. Solo que elo hacia al revés de como tu intentabas dirigirla. Ahora, cierra los ojos por un instant. Siente el peso de tu propia batalla. Siente como cada una se disuelve, como la tension se convierte en brisa, como el control se transforma en confianza. Esa es la energía del esfuerzo invertido, el descanso en medio de la acción, el poder que nos impone, la victoria que nos necesita luchar. Así trabaja la ley al revés. Te ensena a no empujar para avanzar, a no forzar para lograr, a no luchar para triunfar. Porque el universo no premia al que más se esfuerza, sino al que más se rende al flujo natural de la existencia. Y cuando aprende a rendir sin miedo, descubre el secreto final, que todo elo que buscaba viene hacia ti cuando deja de ir hacia elo. Capítulo 5. El tiempo camina hacia atrás. Escucha con atención, porque lo que está a punto de oír desarma el corazón del mundo racional. El tiempo no es una flecha que avanza, es una espiral que regresa. Y todo elo que cree que está delante de ti, en realidad te está esperando detrás. La ley al revés revela que el tiempo no corre hacia adelante, el tiempo camina hacia atrás. El hombre ha construido su existencia sobre la ilusión del futuro. Desde que abre los ojos por la mañana, su mente hacia elo que vendrá. Mañana, después, algún día, cuando logre esto, cuando supera aquello. Vive mirando una línea que no existe. Pero el universo no se mueve en línea recta. El universo respira en ciclo. Se repliega sobre sí mismo. Se repite en forma de espiral. Nada comienza ni termina, todo retorna. Cuando nace, no está empezando, está volviendo. Cuando muere, no termina, regresa. Cada día, cada experiencia, cada encuentro es una relectura de algo que tu alma ya escribió hace años. No está caminando hacia adelante, está recorriendo el camino de regreso a casa. Por eso a veces sientes que algo ya lo viviste, que un rostro te resulta familiar, que una escena te conmueve sin saber por qué. No es coincidencia, es memoria, es el eco del tiempo retrocediendo hasta el punto donde todo comenzó. La ley al revés susurra, el futuro no te espera, te recuerda, no está avanzando hacia tu sueño. Tu sueño te está llamando desde el pasado, desde el principio donde ya fueron creados. Por eso, cuando alinea tu vibración con elo, los atrae. Pero en realidad solo está sincronizando tu presente con la frecuencia de algo que ya existe en otro nivel. El tiempo no se errora, solo revela. Y cuando comprende esto, deja de perseguir y comienza a recordar. Tu vida no es una historia que se escribe en tiempo real. Es una cinta que ya fue grabada y que ahora se reproduce para que la experimente desde dentro. Lo que llama decisión es un acto de memoria. Lo que llama destino es el eco de un diseño antiguo que tú mismo trazaste antes de nacer. Nada lega tarde, nada lega antes. Todo lega en el momento exacto en que debe ser recordado. Mira a tu alrededor. El mundo entero gira sobre sí mismo, y cada giro repite lo anterior con ligeira variación. Las estaciones regresan, las mareas vuelven, el día mûr para renacer en otro día. Hasta tu respiración se mueve en ciclo. Inhala, exhala, vuelve. Y aún así creyendo que la vida avanza, que el futuro está adelante. Pero el tiempo real no tiene dirección. El tiempo real es un océano sin orilla, donde cada instant contiene todos los demás. Piensa en la infancia que deja está atrás. Rien quedó atrás? No, vive dentro de ti. Cuando recuerda, cuando suena, cuando lo rapport algo que fuiste, no está mirando el pasado, está viajando hacia él. Y él te responde. Se mueve, se reordena. Porque la memoria no es estática, es un puente entre planos. Tu présentes la moldea, la reinterpreta, la sana. Así es como el tiempo retrocede. Cuando cambia la percepción de la hora, transforma el lo que ya fue. Por eso, sanar no es avanzar, sanar es regresar. El alma no teme al pasado porque sabe que el pasado es malable. La mente, en cambio, elle lo ve como una cárcel. Dice, ya está hecho, no se puede cambiar, así fue. Pero la ley al revés revela el lo contrario. El pasado no está fijo, está vivo. Y cada emoción nueva el lo reescribe. Cuando perdona, cambia el significado de todo el lo vivido. Cuando agradece, transforma el dolor antiguo en semilla de sabiduría. Cuando ama el lo que fuiste, sana el hilo completo del tiempo. Porque el pasado no es algo que te ocurrió,
Es algo que un vibra dentro de ti. Escucha esto con el corazón. El tiempo no te empluja, te atrae. Y el futuro no es una promesa. Es un recuerdo del alma que intenta emerger a través de la densidad del presente. Cada deseo auténtico es una memoria encubierta. Cuando sientes una pasión profunda, cuando algo te inspira hasta el temblor, no estás deseando algo nuevo. Estás recordando algo que ya te pertenece en otro plano. Por eso el deseo verdadero se siente como familiaridad, como esto ya era mío. Porque lo es. La ciencia del alma no mide el tiempo por reloj, sino por conciencia. El tiempo se acelera cuando está distraído y se detiene cuando está presente. No es el reloj qui marca las horas, es tu atención. El instant presente es el único lugar donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. Cuando está totalmente aquí, los pasados se disuelven y los futuros se condensan. El ahora no es un punto entre dos direcciones, es la intersección de todas las direcciones. Por eso, cuando entra en él, el tiempo desaparece. La mente no soporta esa verdad. Necesita creer en el avance, en el progreso, en la meta, porque su identidad depende de la historia que cuenta. Sin pasado ni futuro, la mente se desintegra. Pero el alma sonríe, porque su hogar está fuera del tiempo. Ella no envejece, no cambia, no se mueve. Ella observa como la mente corre en círculo, buscando a manana que siempre fue ella. Mira el cielo nocturno. Las estrellas que ves brillan desde un pasado lejano. Su luz viaja millones de años para llegar hasta ti. Cuando las observa, está viendo el pasado en presente. Y sin embargo, esa luz te toca ahora. Ilumina tu rostro ahora. Calienta tu corazón ahora. El tiempo, en verdad, no está dividido. Es un solo cuerpo extendido. El pasado y el futuro son el mismo reflejo, mirándose mutuamente desde distintos ángulos. Cuando entiendes esto, la prisa desaparece. Deja de correr hacia el mañana. Empieza a habitar el instante como quien entra en un templo. La ansiedad se disuelve porque sabe que no hay nada que alcanzar. Todo ya fue alcanzado. Solo falta recordarlo. Y el recuerdo llega solo cuando deja de forzarlo. Porque el tiempo, cuando deja de perseguirlo, se acomoda para servirte. La ley al revés ensena que los milagros no son saltos hacia adelante, sino regreso. Cada revelación es un recuerdo que emergió desde la profundidad del alma. Por eso, cuando alguien descubre algo nuevo, en realidad está recordando lo que siempre supo. Nada nuevo puede ser creado, solo recordado. El conocimiento no se inventa, se recuerda. El amor no se aprende, se recuerda. Dios no se busca, se recuerda. Todo conocimiento verdadero es una memoria despierta. Y todo sufrimiento es solo amnesia. La amnesia de haber olvidado que ya está en el lugar al que intenta llegar. Así, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo. Cada día que pasa no te aleja de nada, te acerca a ti. Cada vuelta de reloj no te roba vida, te la devuelve. El envejecimiento no es decadencia, es decodificación. La materia se disuelve para que la conciencia se expanda. Nada se pierde, nada se acaba. El tiempo no destruye, transforma. Y cuando ves desde el reverso, hasta la muerte se convierte en un nacimiento hacia adentro. Mira tu vida como una espiral. Cada experiencia que cree nueva es una versión más profunda de algo ya vivido. Vuelve a los mismos temas, a los mismos aprendizajes, pero cada vez con más luz. Lo que antes dolía, ahora él lo comprende. Lo que antes detenía, ahora te impulsa. Ese es el movimiento real del tiempo, no hacia adelante, sino hacia adentro. El futuro que imagina es el eco de lo que ya fuiste, la mandat de regreso. Por eso, cuando finalmente llega donde quería estar, siente una paz extraña, como si siempre hubiera estado allí. Porque siempre estuviste. Solo había olvidado el camino de vuelta. Y cuando recuerda esto, todo cambia. La culpa se disuelve porque el pasado puede transformarse. El miedo desaparece porque el futuro no es incierto, ya está escrito en tu favor. Solo tienes que ajustar tu frecuencia al recuerdo de lo que ya era. Entonces el tiempo se vuelve un aliado, un río que fluye hacia el origen, no hacia el fin. El alma sabe que no avance, solo retorno. Sabe que cada vida es una estación de regreso, cada encuentro un reencuentro, cada paso una vuelta hacia el punto de inicio. Por eso, cuando el alma despierta, todo se siente conocido.
La sabiduría más profunda es en realidad una nostalgia, la certeza de estar recordando el hogar. Así que no corra, no tema el lugar tarde, no es retraso posible cuando el tiempo camina hacia atrás. Todo lo que debe ocurrir ya ocurrió, y tu solo está presenciando el eco perfecto de tu propia eternidad. Cierra los ojos un instant. Siente como el tiempo se pliega dentro de ti. Cada respiración te leva más atrás, más cerca del horizon, más dentro del instant donde todo es uno. Ese es el verdadero movimiento del universo, el retorno constante al centro, al punto donde todo comienza y todo termina. La ley al revés no te pide avanzar, te pide recordar. Y cuando recuerda, el tiempo se detiene. Porque en el centro del recuerdo no hay honte ni después. Solo la eternidad mirando a sí misma desde ambos lados del espejo. Capítulo 6. La sombra que ilumina. Escucha. No aparte la mirada ahora. Este es el capítulo donde la verdad se revela envuelta en su disfraz temido. La sombra. Ella es pasado la vida huyendo de ella, temiendo su presencia, conándola como si fuera el enemigo de la luz. Pero la ley al revés te dais con voz antigua y suave. La sombra no te persigue, te guía. Y solo cuando la abraza, la oscuridad se transforma en maestra. Desde que naciste enseñaron a evitar el oscuro, el incómodo, el que duele. Te enseñaron que la tristeza es un error, que el miedo debe ocultarse, que la ira es una fala. Y sin saberlo, fuiste arrancando pedazos de ti mismo y lanzándolo al fondo de tu inconsciente, como quien tira tesoro a la arena. Te dijeron que debías ser bueno, positivo, fuerte, pero ser solo luz y vivir a media. Y negar la mitad del universo, porque el universo no está hecho de una sola dirección. La creación respira entre el día y la noche, entre el vacío y la forma, entre la vida y la muerte. La ley al revés revela que la luz no vence la oscuridad, nace de ella. El amanecer no destruye la noche, surge de su interior. Cada chispa se enciende porque algo oscuro se quiebra para dejarla pasar. La semilla brota solo porque la tierra, en su aparente negrura, la abrasa. Así también tu alma florece solo cuando se permite hundirse en su propia profundidad. La sombra no es el enemigo, el espejo que muestra lo que la luz no se atreve a ver. Todo aquello que rechaza, todo lo que juzga en los demás, todo lo que esconde detrás de son risa o máscara, vive en tu sombra. Ella guarda tu parte olvidada, tu talento dormido, tu pasión reprimida, tu herida no curada. Y hasta que no la mire de frente, seguirá proyectándola en el mundo exterior. Verá monstruo donde refugio, enemigo donde elección, culpa donde amor que pide reconocimiento. La ley al revés susurra, lo que no acepta te controla. Y solo cuando abraza el rechazado, recupera tu poder. Porque lo que la oscuridad no es más que energía mal comprendida. La ira, cuando se ilumina, se vuelve determinación. El miedo, cuando se honra, se transforma en intuición. La tristeza, cuando se escucha, se convierte en sabiduría. Todo tiene su reverso sagrado. Nada es completamente oscuro. Solo está esperando ser mirado con ojos nuevos. Piensa en las noches más densas de tu vida, aquel momento en que todo se derrambó, en que sentiste que ya no podía más. ¿No fue allí donde descubriste tu fuerza más verdadera? ¿No fue allí donde nació una versión de ti más auténtica, más real, más profunda? Y esa es la ley al revés, actuando en su forma más pura. Cuando la oscuridad para estragarlo todo, está preparando el terreno para tu despertar. La sombra no llega para castigarte, llega para completarte. Viene a recordarte que eres más grande que tu luz. Porque la luz muestra lo que es capaz de ver, pero la sombra te revela lo que on puede ser. Y quien se atreve a entrar en su propia noche, descubre un poder que los ciegos de la claridad jamais conocerán. Los antiguos lo sabían. Por eso los iniciados descendían simbólicamente a l'inframundo antes de renacer. El héroe debía atravesar la oscuridad para recordar su divinidad. Jesús tuvo su desierto, Buda su noche bajo el árbol, los alquimistas su nigredo, la faz negra donde todos se disuelven de volverse oro. Porque la luz sin sombra no es sabiduría, es ingenuidad. Y solo quien conoce la noche puede sostener el amanecer sin miedo. Tu sombra no está afuera. No son los otros, no son las circunstancias. Es la parte de ti que pide amor, que grita en el langage del dolor. Miram, reconocem, no me niegue más. Y mientras más la niega, más poder le das. Mientras más la juzga,
mas fuert vuel sur refugio en los demás. Porque el universo no deja de mostrar elo que rechaza veranti. E esa es su forma de educar con compasión avertida. La sombra que illumina no te destruit, te vacía de falsedad, te arranca los trajes del ego, te despoja de la identidad que creía indestructible. Ici, duel, porque la illusion se affaira su mascara. Pero una vez que atraviesa ese dolor, ves lo que siempre estivo debajo, la inmensidad. La sombra es el fuego que quema el falso para revelar el real. El dolor es la puerta que se abre hacia la comprensión. Y solo quien se atreve a cruzar esa puerta descubre la luz que no depende del día. Escucha bien, no puedes sanar el que no te permite sentir. El mundo te ha enseñado a huir del malestar, a distraer, a tapar, a suprimir. Pero la emoción que niega se convierte en prisión, y la emoción que acepta se transforma en camino. L'ora sin miedo, tiembla sin vergüenza. Permite ser humano, ser vulnerable, ser imperfecto. Porque en la grita de la imperfección es donde entra la luz más pura. La sombra no te quita la luz, la define. Sin ella no sabría qué es el brillo, ni qué es la claridad, ni qué es el amor. ¿De qué serviría la luz si no existirá la oscuridad que le da forma? Por eso, no busques eliminar tu sombra. Intégrala. Hazla tu aliada, tu maestra, tu brújula interna. Mírala sin miedo, háblala sin rechazo. Abrázala hasta que deje de ajustarte, y verá cómo se transforma en tu hoyo. La sombra solo necesita ser reconocida para convertirse en guía. Imagina que camina por un bosque a la noche. Todo parece amenazante, confuso, desconocido. Pero en el momento en que acepta la oscuridad, tu sentido despiertan. Escucha el sonido del bosque. Siente el aire, ves las formas que antes no percibía. No es más miedo, es conciencia. Eso mismo ocurre dentro de ti. Cuando deja de huir de él que duel, la oscuridad interior deja de ser enemiga y se convierte en templo. Y dentro de ese templo, la verdadera luz enciende. Una luz que no depende del sol, ni de la aprobación, ni del exterior. Y esa es la luz que no se apaga nunca, la que arde en el centro del alma silenciosa, eterna. Solo la sombra te puede conducir hasta ella. Por eso, cuando la vida te leva al límite, cuando todo parece quebrarse, cuando la oscuridad te envuelve, no está siendo castigado, está siendo amado, está siendo iniciado. La sombra es el toque del universo en tu hombro, invitándote a descender para poder ascender. Y cuando entiendes eso, algo cambia. El miedo se convierte en respeto, la tristeza en profundidad, el dolor en comprensión. Empieza a agradecer el que ante maldecía, a amar el que ante rechazaba. Ya no ves enemigo, ves espejo. Ya no ves castigo, ves camino. Porque el universo entero, en su sabiduría invertida, usa la sombra para devolverte a la luz que olvidaste ser. Así la ley al revés se cumple una vez más. Lo que parecía oscuridad resulta ser iluminación. La sombra no te roba la luz, te la revela. El dolor no te destruit, te reconstruit. Y la noche no te apaga, te prepara. Mira dentro de ti. Ali donc guarda el que no quiere mirar, brilla el núcleo de tu poder. No temas descender. Cada paso hacia la sombra es un paso hacia tu totalidad, porque no es ascenso verdadero sin descenso consciente. Y cuando te atreves a entrar en ti mismo sin juicio, sin miedo, sin máscara, descubre la alquimia más sagrada. La oscuridad se convierte en oro. El miedo se vuelve comprensión. La herida se transforma en portal. Y esa es la enseñanza del sexto suspiro de la ley al revés, que nada que parezca sombra está real contra ti. Todo sirve, todo enseña, todo ilumina. Y solo cuando reconoces eso, cuando entiendes que la oscuridad también es amor disfrazado, el alma descansa. Porque ya no hay nada que temer, ni afuera ni adentro. La sombra que ilumina es el espejo final donde te reconoces completo, donde deja de dividirte, de oponerte, de luchar contra ti mismo. Y allí, en esa unión de el claro y el oscuro, nace el verdadero ser, el que no necesita luz, porque ya la es. Capítulo 7. Lo que baja, asciende. Escucha, el movimiento de la vida no es hacia arriba. El ascenso, como él lo entiende, es una ilusión más de la mente que teme caer. Para subir, primero hay que descender. Para volar, hay que tocar el suelo. Para despertar, hay que dormir. Así actúa la ley al revés. Todo es lo que baja, asciende.
El universo entero respira con ese pulso sagrado. El árbol que elva sur ama hacia el cielo solo puede hacerlo porque anchurez en la tierra oscura. La nube que asciende comenzó como vapor que se levantó desde los océanos profundo. Incluso la estrella más alta nació de la densidad del polvo cósmico. Nada asciende sin haber quedado. Nada se ilumina sin haber atravesado la noche. Pero tú, hijo del mundo acelerado, has aprendido a temer el descenso. Cree que caer es fracasar, que detener te perde, que tocar fondo es signo de debilidad. Y así lucha contra el movimiento natural de la vida, tratando de mantener siempre arriba, siempre bien, siempre fuerte. Sin dar cuenta de que ese deseo de permanecer arriba es la causa misma de tu cansancio. Porque lo que se niega a bajar se endurece, y lo que se endurece termina por romperse. La ley al revés no veo la queda como error. La queda es regreso. Es el amado del alma que te arrastra hacia el centro, donde la verdadera fuerza habita. Mientras el ego busca elevarse, el espíritu busca profundidad. Y en esa profundidad, donde no es título, ni triunfo, ni apariencia, nace la sabiduría que sostiene todo. El agua cuando sea un mur, encuentra su causa. La semilla cuando son tirano desaparece, despierta. El ser humano cuando desciende de su oscuridad no se destruye, se redescubre. Así la ley al revés campe su promesa. Es lo que parece descenso e expansión. Piensa en los momentos en que la vida te obligó a bajar. Cuando perdiste lo que creía indispensable, cuando el orgullo se quebró, cuando el cuerpo se rindió. No fue allí donde conociste la humildad, no fue allí donde la ternura, el amor, la compasión se hicieron más grandes. El alma se expande cuando la personalidad se disuelve. Y solo el dolor tiene el poder de quebrar la cáscara del ego para que la esencia salga a la luz. La humanidad ha confundido el arriba con la superioridad. Ha puesto el cielo como meta y el suelo como castigo. Pero la ley al revés enseña que ambos son el mismo espacio visto desde distinta altura. El que sube demasiado olvida el camino de regreso. El que baja sin miedo encuentra el centro. Y en el centro no es arriba ni abajo, solo equilibrio. Todo maestro ha conocido su descenso. Moisés subió al monte solo después de 40 años de desierto. Jesús ascendió después de su cruz. El Buda despertó después de su noche más oscura bajo el árbol. El ave fénix renace solo después de arder en su propia ceniza. No es ascensión sin queda, ni gloria sin vacío. Porque el descenso es el rito donde la ilusión se disuelve y la verdad se revela. Cuando la vida te haga caer, no pregunte, ¿por qué a mí? Pregunta, hacia qué profundidad me está levando. El descenso no es castigo, es ajuste. La gravedad no empuja hacia abajo, guía hacia el núcleo. Y en ese núcleo, en el corazón invisible del ser, habita la energía que sostiene los mundos. Allí el ego no puede entrar, por su naturaleza es ligera y superficial. Solo el alma densa de verdad puede soportar esa presión. Y cuando cuando toca el fondo del ser, está là en expansión. Así es como asciende el que baja, no con ruido, no con esfuerzo, sino con comprensión. El ascenso no es movimiento físico, expansión de conciencia. No es elevarse por encima de los demás, es profundizar dentro de uno mismo hasta volverse infinito. Lo más alto y lo más profundo son lo mismo, el punto donde el círculo se cierra. Mira al océano. La sola que par son elevarse hacia el cielo no hacen más que seguir al impulso de su descenso previo. Suben por bajaron. El corazón es igual, se contraen de expandirse. La respiración también. Inhala solo después de exhalar. Toda la existencia se mueve en esa danza invertida. Y el ser humano, creyendo separado, sufre porque olvida ese ritmo. El alma sabia no teme la queda. Sabe que el descenso es sagrado, que cada pérdida, cada lágrima, cada silencio es una purificación. El barro no ensucia al loto, él lo nutre. La cueva no encierra al sabio, él lo protege. Y el suelo que pisa, es el mismo suelo que te parece bajo, sostiene todo lo que asciende. Es un momento la vida de todo buscador que la subida deja de importar. Ya no necesita ser mejor, ni más sabio, ni más santo. Solo desea ser verdadero. Y ser verdadero implica aceptar la sombra, la herida, el límite, el cansancio. Implica agacharse, tocar la tierra, besar el polvo y decir, estoy aquí. No necesito más cielo, porque el cielo vive dentro de mí.
Ese momento é el verdadeiro senso, quando deja de huir de la profundidade e te fand com ela. El descenso te ensina humildade, la lave que abre toda las puertas invisible. La humildade no é pequené, é sabiduria. É saber que nada está por debaixo de ti, porque todo forma parte del mismo cuerpo universal. El que se inclina ante la vida no pierde altura, gana libertad. E el que se arrodilla ante su verdade no se somete, se eleva. Haze como ação delo que baja. Quando se entrega, quando deja de resistir, quando se rende à la corriente de su propia naturaleza. Porque lo que sea un mur, regrosa à l'origine para renacer desde el centro. Quando tu alma te leva al suelo, no te ajuste. Ali est donc croissant las res. Ali est donc la semilla comprend que su oscuridad est l'inicio de la luz. Quando todo se derrambe, quando el orgullo se rompa, quando la vida te ponga de rodillas, no está cayendo, está germinando. Y pronto, quando el tiempo se maduró, el lo que parecía derrota se convertirá en vuelo. La ley al revés da escondulzura. No tema bajar, por todo el lo que baja asciende. El alma no conoce la dirección del fracaso. Solo el ego mide altura. Pero tu no era el ego, era el vuelo que nace de cada descenso. Y cada vez que la vida te hace tocar fondo, está afinando tu la para que pueda elevarte más alto que nunca. Así el universo repite su sabiduría infinita. La queda no es final, es impulso. La pérdida no es muerte, es nacimiento. El cielo no es límite, es res. Y el corazón que se inclina hacia abajo toca el cielo desde dentro. Por eso, no tema caer. Sea profundo, sea sin miedo, sea con confianza. Porque solo quien ha conocido la profundidad puede comprender la altura. Y solo quien ha tocado la oscuridad de la tierra puede sostener la claridad del cielo. El verdadero senso no se ve, se siente. Et ese instant de calma d'esprit del lento, et esa compréhension que le gars d'esprit de la ruina, et esa sonrisa silenciosa que brota d'esprit del caos. Ali, justo ali donde el mundo cree que es quedó, el alma celebra su victoria. Recuerda, buscador de elo invisible, cada descenso es un acto de amor disfrazado de queda. Y cuando él lo comprenda, cuando abras tu fondo con gratitud, verá como la vida, sin esfuerzo, te eleva. Porque lo que baja, asciende siempre. Así ha sido desde el principio de los mundos, y así será por toda la eternidad. Capítulo 8, el silencio que grita. Escucha. Es no es un capítulo para entender con la mente, es un capítulo para sentir con el alma. Porque el silencio del que te voit hablar no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta. No es vacío, es plenitud. No es la falta de palabra. El langage original del universo. El silencio no cala. El silencio grita. Toda la existencia está hecha de vibración. Cada átomo canta, cada célula resuena, cada pensamiento tiene tono. Pero el ruido del mundo te ha ensordecido. Te acostumbras a oír palabra, opinión, notificación, consejo, voz que se contradicen y te arrastran le jeu del centro. Y olvidaste escuchar el lo más profundo, y esa voz sin forma que susurra en medio de la calma. La voz que no se impone, que no convence, que no busca ser creda, porque no necesita hacerlo. Es la voz de la ley al revés. Es la voz que grita sin sonido, que te llama desde dentro, que siempre te ha hablado mientras te miraba afuera. El universo no se expresa en ruido, el universo se comunica en silencio. El Big Bang que hizo ruido fue el estallido d'un silencio que no pudo contener más amor. Y desde ese silencio primordial, nació todo el lo que ves, todo el lo que es. Cada palabra que existe, cada emoción, cada pensamiento, es solo el eco de ese silencio original. Y cuando cierra los ojos y te atreves a escucharlo, vuelve al inicio. El silencio no es un lugar vacío, es un espacio vivo. Allí el alma se expande, el tiempo se detiene, las heridas se disuelven. En el silencio, el pasado pierde forma, el futuro se apaga, y solo queda el ahora desnudo, vibrando con la fuerza de la creación. El silencio no te pide fe, te pide atención. No te pide hacer nada, te pide ser. Porque en el silencio no hay yo, ni tú, ni ello. Solo es presencia. Y en esa presencia todo se revela. Hacha es pasado la vida llenando el vacío con palabra, explicación, justificación. Cree que hablando sana, que razonando entiende, que expresando libera. Pero es dolores que no se curan con palabra. Es verdad que no pueden ser dicha. Solo vivida.
Y es misterio que solo se abren cuando la mente se renda silencio. La ley al revés dais, déjà que el silencio hable por ti, porque el silencio no miente. Las palabras pueden ser máscara, pero el silencio es pejo. En él no puede fingir. Cuando te chanta en silencio, todo es lo que aparece. La calma, el miedo, la culpa, el amor, la nostalgia, la sombra. Y mientras el ruido externo intenta distraerte, el silencio te denuda. Por eso mucho el temo, porque el silencio no puede esconder de ti. Pero ahí está la alquimia. Cuando te permite permanecer en ese vacío sin escapar, algo comienza a ordenar solo. La confusión se aclara, el dolor se suaviza, la mente se aquieta. No porque haga algo, sino porque deja de hacerlo. El silencio no sana porque interviene, sana porque te recuerda. Te recuerda quien a cuando no está haciendo, diciendo, opinando. Te recuerda que es parte d'un pulso más grande, el mismo que mueve los planetas, las mareas, las galaxias. Y cuando él lo recuerda, la ansiedad se disuelve. Porque descubre que nunca hubo caos, solo ruido. La voz de Dios, la voz del universo, la voz del alma, no suena como un trueno ni como una orden. Suena como un susurro que apenas puede escucharse. Y solo cuando cala él o demás puede oírlo. Por eso los sabios de todas las épocas se retiraron al desierto, a la montana, al bosque. No para escapar del mundo, sino para oír el que el ruido de la sombra ahogaba. Porque en el silencio se revelan las respuestas que la mente no puede fabricar. El silencio grita, sí, pero se gritó no hier. Es un llamado dulce, una resonancia que te atraviesa. A veces se manifiesta como intuición, otra como coincidencia, otra como calma repentina en medio del caos. Cuando está alineado con la ley al revés, aprende a leer ese langage. Sabe que no todas las respuestas vienen en frase. A veces la respuesta es una pausa. A veces la respuesta es nada. Y en esa nada está todo. Observa la naturaleza. El bosque parece calado, pero está lleno de voz sutil. El viento entre la soja, el murmullo del agua, el crujido de la madera. Todo habla sin decir. El silencio de la noche no evació. El latido del mundo descansando. Así también tu alma, cuando se aquieta, canta, y su canto no necesita melodia, porque vibra directamente con el corazón del universo. La mente aime el silencio porque en él pierde su trono. El ego sobrevive hablando. Necesita ruido para existir. Necesita pensamiento para mantener distraído. Pero el alma no necesita eso. El alma es el espacio donde todo el ruido sucede. Por eso, cuando aprende a estar en silencio, la mente se ajusta, se inquieta, se inventa excusa. Pero si persevera, si sigue escuchando ese vacío, la mente se rinde. Y detrás de ella aparece algo más grande, el observador. Et esa parte de ti que siempre estuvo allí mirando, esperando que regresara. El silencio no te es menos humano, te vuelve más real. En él descubre que no es tu pensamiento, ni tu emoción, ni tu rol. Era el espacio donde todo eso aparece y desaparece. Era el testigo silencioso de la existencia. Y ese testigo no mure, no envejece, no cambia. Ese testigo es la ley al revés manifestada en ti. Cuando te una ese silencio, el mundo exterior empieza a responder distinto. Lo que te alteraba ya no te toca. Lo que te confundía se aclara. Las personas, los lugares, las oportunidades comienzan a fluir sin esfuerzo. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste de frecuencia. Y esa frecuencia es la del silencio. El universo entero vibra con ella. Escucha bien, el silencio no es el final del sonido, es su origen. Todo sonido nace del silencio y regresa a él. Así también todo pensamiento, toda emoción, toda vida. Lo que comienza en ruido, termina en quietud. Lo que nace en la forma, mure en el vacío. Y ese vacío es el útero donde la creación descansa antes de volver a nacer. La verdadera oración no tiene palabra. La verdadera meditación no busca quietud, es la quietud misma. La verdadera sabiduría no grita, se reconoce en el silencio. Por eso, cuando esté perdido, no busque respuesta afuera. Sienta, cierra los ojos, respira, escucha. Y deja que el silencio te grite la verdad que no puede decir con sonido. El silencio grita con amor. Te grita que todo está bien, aunque no lo parezca. Te grita que no está solo, aunque crea estarlo.
Te grita que no hay nada que demostrar, porque ya es suficiente. Ce grito no viene des fura, sino des dentro. Y cuando él lo escucha, ya no puede volver a ser el mismo. Por te das cuenta de que todo el ruido del mundo fue siempre un tanto falido de llenar ese espacio sagrado. Así actúa la ley al revés, una vez más. Lo que parece vacío está lleno. Lo que parece calado está hablando. Lo que parece inerte está vibrando con la fuerza del universo. Y tú, cuando aprendes a escuchar ese grito silencioso, vuelve al origen. Permanece un momento más aquí. Escucha sin buscar. No trate de entender, solo siente. Porque ahora mismo, mientras las palabras apagan y queda el eco, la voz más poderosa del universo está hablando dentro de ti. Y su mensaje es simple, eterno, inquebrantable. Soit el silencio que grita dentro de todo. Y tú, si aprendes a calar, me escucharás. Capítulo 9, la alquimia intérieure. Escucha. Cierra los ojos por un instant y siente como la voz te atraviesa. No proviene de afuera. Sur desde el fuego que habita en el centro de tu pecho, donde el humano y el divino se tocan. Ese fuego es antiguo. Ha estado ardiendo desde que naciera, esperando el momento en que recordaría el que realmente. Hoy, la ley al revés te leva allí, al corazón de la transformación, al lugar donde el plomo de tu inconsciencia se convierte en el oro de tu sabiduría. Este es el arte secreto de todos los tiempos, la ciencia perdida de los dioses y los sabios. Esta es la alquimia interior. Durant siglos, los hombres creyeron que la alquimia era un arte externo, que consistía en convertir metal en oro, en descubrir fórmula, en fabricar elixir. Pero los antiguos nunca hablaron de mineral, hablaban del alma. El oro que buscaban no se encontraba en la tierra, sino el corazón. Y el fuego que usaban no era el del horno, sino el del espíritu. Todo lo demás era un símbolo, metáfora, clave velada para proteger el secreto de los profanos. El secreto que tú estás a punto de escuchar. Todo lo que ocurre fera solo el refugio de lo que transforma dentro. La alquimia interior no empieza con poder, empieza con descomposición. El proceso sagrado se inicia siempre con la desintegración del ego, con la disolución de lo falso, con el caos. Por eso, cuando la vida parece romper, cuando todo se desordena, cuando la materia de tu existencia se vuelve barro, es porque el fuego ya está actuando. Nada puede ser transformado sin ser deshecho. Y esa es la primera enseñanza. El caos es el laboratorio de la luz. La oscuridad que tanto teme es el horno donde tu alma se purifica. Cada pérdida, cada dolor, cada noche que sentís que no podía más, era el fuego obrando. Quemando las impurezas, los apegos, los miedos. El alma, como el metal, debe ser fundida para librar su esencia más pura. Y el fuego de la vida es ce que arde en tu experiencia, en tu desafío, en tu herida, es el maestro alquimista que te moldea. Pero la ley al revés es lo déjà claro. No se trata de resistir al fuego, sino de entregarte a él. El metal que se resiste se quiebra, el que se rinde, se transforma. El dolor, cuando él lo rechaza, te consume. Cuando él lo abrasa, te transmuta. Y en ese punto exacto en el que déjà de huir de tu propia lama, algo milagroso ocurre. El fuego déjà de doler empieza a iluminar. La alquimia interior es el proceso de convertir tu miedo en comprensión, tu herida en sabiduría, tu sombra en oro. Y no es atajo. Cada emoción negada, cada pensamiento reprimido, cada deseo oculto, todo debe pasar por el fuego. Porque el oro no se fabrica con ideas, sino con experiencia. Y el alma no evoluciona a través de teoría, sino a través de vivencia. Los alquimistas antiguos hablaban de tres etapas, la nigredo, la albedo y la rubedo, la negrura, la blancura y el enrojecimiento. Tres fases del alma. Primero, el descenso al caos, la nigredo, donde todo se desasimure. Luego, la purificación, la albedo, donde el alma se limpia en el agua de la comprensión. Y finalmente, la integración, la rubedo, donde el oro espiritual aparece. Tu es pasado, y seguirá pasando, por esta fase muchas veces. Cada ruptura, cada ciclo, cada renacimiento son paso del mismo proceso eterno. Cuando la vida te leva a tu nigredo, no maldiga la oscuridad. Mírala como el alquimista, mira su horno con respeto. Porque lo que se quema no eres tú, sino es lo que no eras. Y de esa ceniza surgirá una versión más pura, más libre, más consciente. Después llegará la albedo, la claridad.
El alma se limpia, el dolor se vuelve el lento se transforma en paz. Ya no reacciona con miedo, sino con comprensión. Ya no te defiende, observa. Ya no huye del fuego, él lo reconoce como tu aliado. Y entonces, sin dar cuenta, el oro comienza a aparecer. La rubedo, el oro no es una sustancia, es un estado de conciencia. Es la vibración del ser que ha trasladado el fuego sin perder el amor. Eso es la verdadera transmutación. Amar incluso aquello que on te diaba. Bendecir aquello que on te maldecía. Agradecer ello que on te rechazaba. Porque la alquimia intérieure nous détruit la oscuridad, la redime. Todo ello que intégra déjà de tener poder sobre ti. Todo ello que comprend déjà de doler. Y todo ello que ama déjà de ser sombra. La ley al revés te ensena que el poder no está en dominar los elementos, sino en dominar tu réaction. Que la magia no está en cambiar la materia, sino en cambiar la mirada. Por cuando transforma tu percepción, transforma el mundo. Esa es la piedra filosofal, el estado de conciencia capaz de convertir cualquier experiencia en luz. Y todo la levamos dentro. No se compra, no se ensena, no se recibe, se recuerda. Cada pensamiento que elige, cada emoción que decide no reprimir sino observar, cada vez que elige paz en lugar de conflicto, está haciendo alquimia. Cada acto de amor en medio del dolor es una operación alquímica. Cada respiración consciente es una destilación del alma. Y cada momento de entrega es el oro que brilla en el lo invisible. La alquimia interior no busca eliminar el ego, busca fundirlo en el fuego del amor. No busca negar el lo humano, busca divinizarlo. Porque no es nada anti que este fuera de la luz. Solo es porque uno recuerda que el lo son. Y el proceso del alma consiste en recordar solo una y otra vez hasta que la densidad se disuelve en comprensión. Escucha esto. Nada que haya vivido ha sido inútil. Cada error, cada herida, cada desilusión, cada queda, todo ha sido materia prima para tu transformación. La vida no desperdicia nada. La vida recicla el dolor en sabiduría, la pérdida en fuerza, la soledad en conciencia. Y tu es el alquimista que es posible esa conversión. En el fondo, la alquimia no trata de crear oro, sino de reconocer que el oro siempre estuvo allí. Solo había que quitar el barro que él lo cubría. Y ese barro son tu juicio, tu miedo, tu resistencia. Cuando los deja caer, brilla sin esfuerzo. El alma no se ilumina porque nada luz, sino porque deja de esconderla. Y esa es la paradoja divina. Cuanto más deja, más ser. Cuanto más suelta, más brilla. Cuanto más te vacía, más te luna. La alquimia interior no termina nunca. Cada día es un laboratorio. Cada instante es una oportunidad de transmutar. Cada respiración es una mezcla de fuego y aire, de alma y cuerpo, de espíritu y materia. Es la obra en construcción y el alquimista al mismo tiempo. Es el horno, el fuego asterisque y asterisque el oro. Es todo el proceso contenido en un solo ser. Por eso, cuando la vida te abraza, no te lamentes. Di, estoy en el fuego de la alquimia. Cuando sienta que algo murió dentro de ti, di, estoy finiendo el lo viejo. Cuando el miedo te sacuda, di, estoy purificando la materia. Y cuando el amor regrese sereno y profundo, sabrá que el oro ha aparecido. El oro que no brilla en vitrina, sino la mirada del que ha comprendido. El oro que no pesa, que no se gasta, que no se oxida. El oro del alma. Así como la ley al revés te ensena el arte más elevado. Transformar la herida en sabiduría, la queda en vuelo, la pérdida en poder. No cambie el mundo, cambiate a ti mismo. Por cuando tu cambia, el mundo cambia contigo. Y cuando tu te vuelves oro, todo lo que tocas se ilumina. Capítulo 10. El poder de la inversión. Escucha. Esta no como quien o palabra, sino como quien recibe una revelación. Porque lo que va a comprender ahora no es un concepto, es una fuerza viva. La ley al revés te la mostrado desde el principio, pero aquí la verá en su forma más pura, el poder de la inversión. Todo en el universo se mueve a través del principio de inversión. Cada energía contiene su opuesto. Cada polaridad es la semilla de su reverso. Y todo lo que parece contrario, en realidad se complementa. El secreto más grande del cosmos es la fuerza más elevada nace del punto de mayor vulnerabilidad. Mira a tu alrededor. La tierra se abre para que la semilla pueda brotar.
El invierno mur para que la primavera renasca. La ola se retira para que otra ola nazca más fuerte. El universo no se mueve en una linea, sino en un vaivén eterno, una danza de ida y vuelta. Y en ese movimiento de opuesto se esconde el poder real, el poder de invertir. El ser humano, sin embargo, teme la inversión. Busca el recto, el estable, el predecible. Quiere la seguridad de la continuidad. Pero el universo no conoce la estabilidad, conoce el equilibrio dinámico. El equilibrio no es quietud, es compensación. Cada movimiento hacia un extremo genera la fuerza que él impulsa de regreso al otro. Et esa oscillation constante maintient viva la création. Y tu formas parte de ella. Cuando comprendes déjà de resistir a los cambios y comienza a usarlo. Déjà de temer al opuesto y empieza a ver el poder que contiene. La ley al revés te dais. Lo que parece contra ti trabaja para ti. Y cada situation que cree adversa está diseñada para impulsar tu expansión en dirección contraria. El dolor te empuja a la mort. La pérdida te empuja a la gratitud. El silencio te empuja al entendimiento. La soledad te empuja al encuentro. Nada ocurre en una sola dirección. La vida no empuja, equilibra, piensa en una flecha. Para avanzar, primero debe ser tirada hacia atrás. Cuanto más tensa el arco, más le joue le gars. Así también el alma. Cuanto más retrae la vida, cuanto más parece negar, más impulso está reuniendo. El retroceso no es castigo, es preparación. Y el vacío no es ausencia, es accumulación invisible. Por eso, cada vez que sientas que la vida te leva hacia atrás, sonríe. La ley al revés está preparando tu salto. El poder de la inversión es el poder de ver el mundo al revés y usarlo. De mirar la queda como ascenso, el fin como principio, el error como enseñanza, el obstáculo como impulso. Lo sabio antiguo es lo sabio y vivian en esa comprensión. Elo no pedían que la vida fuera fácil. Pedían claridad para leer su reverso. Porque una vez que ves el reverso, el dolor pierde su poder. Ya no reacciona, actúa. Ya no maldice, comprende. Ya no sufre, despierta. Todo poder real nace de la inversión de una debilidad. El fuego se alimenta de la madera que s'entrega. El río fluye porque se deja caer. La luz brilla porque la oscuridad la contiene. Así también tú. Cuanto más abraza tu fragilidad, más fuerte te vuelve. Cuanto más reconoces tu ignorancia, más sabiduría recibe. Cuanto más aceptas tu miedo, más amor fluye. Porque en el momento en que deja de huir del opuesto, el opuesto se disuelve. La energía se equilibra. Y el equilibrio es poder. Mira la vida humana. Creemos que el control es fuerza, pero es debilidad disfrazada. Creemos que ceder y rendirse, cuando en realidad es librar la energía retenida. Creemos que protegernos nos salva, pero nos encierra. Todo es lo que parece ganar en el mundo externo es pérdida en el interno. Y todo es lo que parece perder fuera es ganancia del alma. Esa es la gran inversión. El universo no te premia por tener, te premia por soltar. No te enriquece cuando acumula, te enriquece cuando comparte. No te fortalece cuando lucha, te fortalece cuando confía. El poder que la ley al revés ofrece nos impone. Se irradia. Es el poder que nace del centro, no de la superficie. El poder que no depende de nada porque lo contiene todo. Y ese poder se manifiesta solo cuando invierte tu percepción, cuando deja de mirar con los ojos del miedo y comienza a mirar con los ojos del alma. La mente cree que invertir es peligroso, cree que rendirse perder el control, que confiar es ingenuidad, que amar sin defensa es debilidad. Pero el alma ríe ante esas ideas, porque sabe que el universo solo responde al inverso de la lógica. Cuanto más das, más recibe. Cuanto más te vacía, más leno está. Cuanto más te deja caer, más alto te eleva. Y cuanto más te disuelve, más eterno te vuelve. El poder de la inversión es el poder de elegir el reverso en cada situación. Cuando algo te hiere, mira el aprendizaje. Cuando algo se va, mira el espacio que queda. Cuando alguien te rechaza, mira la libertad que te entrega. Cuando la vida te detiene, mira la dirección que te está señalando. Nada ocurre sin propósito. El universo jamais actúa en contra de sí mismo. Y tú eres parte de él. Aprende a invertir y aprende a fuir. El sabio no reacciona al opuesto. Él usa como impulso. El maestro no teme al cambio.
elle lo convierte en herramienta. Por sabe que cada energia levada a su extremo se convierte en su contrario. El amor, cuando se pose, se vuelve el dolor. El miedo, cuando se comprende, se vuelve el guía. La muerte, cuando se acepta, se vuelve el renacimiento. Todo, absolutamente todo, contiene su reverso divino. Ese es el secreto de los milagros, vers el bien donde la mente solo ve el caos. Y en el momento en que lo ves, la energía cambia. El universo responde a tu percepción, no a tu circunstancia. Por eso, el mayor poder no está en cambiar las cosas, sino en cambiar la mirada con que las observa. Ahí es donde comienza la magia. La inversión no es solo un principio espiritual, el diseño del cosmos. Las galaxias giran sobre sí mismas, los polos se equilibran, los planetas rotan, el día se transforma en noche. Nada permanece en una sola dirección. Y en esa oscilación perfecta, el universo se renueva eternamente. Tu también eres parte de esa danza. Cuando te resiste, sufre. Cuando fluye, crea. Cuando fuerza, te cansa. Cuando suelta, avanza. La inversión es el pulso del todo respirando dentro de ti. Escucha esto, no temas al reverso. Cuando todo parezca invertirse, cuando la vida te muestra lo opuesto de lo que esperaba, no te precipites en l'amarlo error. La ley al revés actuando. La noche no contradice al día, lo completa. El invierno no niega la primavera, la prepara. Y el silencio no se opone a la música, la contiene. Déjà que tu vida invierta su ritmo. Déjà que el arriba se vuelva abajo, que el éxito se vuelva enseñanza, que el final se vuelva principio. Porque en esa inversión se renueva tu poder. Y cuanto más confías en ese proceso, más armónico será tu fluir. El verdadero poder no es resistir al cambio, es convertirse en cambio. El verdadero poder no es dominar el flujo, es volverse flujo. Y cuando te vuelve el flujo, nada puede detenerte. Porque ya no te mueve en línea recta, te mueve en espiral. Subdescendiendo, avanza regrosando, mu renaciendo. Esa es la geometría secreta del alma. El poder de la inversión es el poder de ver con los ojos de la eternidad, de comprender que no es opuesto, solo distintas fases de la misma energía. Y cuando lo entiende, todo deja de ser tragedia y se convierte en danza. Ya no te pregunta, ¿por qué me pasa esto? Te pregunta, ¿qué parte de mí está intentando florecer a través de esto? Y esa pregunta abre portal. Porque el universo responde a la conciencia, no al lamento. Así, la ley al revés revela su verdad más alta. El poder no está en hacer, sino en permitir. No está en controlar, sino en rendirse. No está en resistir, sino en girar. No está en dominar el mundo, sino en invertir la mirada hasta ver que tu y el mundo son uno. Permanece unos instants en silencio. Siente el pulso de la vida moviéndose dentro de ti, oscilando, respirando, equilibrando. Esa fuerza que su cuando baja, que avanza cuando retrocede, que serra cuando destruye. Esa es la fuerza que mueve el sol, los mares y tu propio corazón. Esa es la ley al revés en su forma más pura. El poder de la inversión. El poder de ver la verdad en lo contrario. El poder de comprender qu'en el fondo, todo está siempre bien. Por todo se invierte para volver al amor. Capítulo 11. El arte de no buscar. Escucha. Es un momento en la vida del alma en que la búsqueda deja de tener sentido. Durante un noche es corrido detrás de algo. Amor, éxito, conocimiento, propósito, paz. Ese es ledo libro, seguido maestro, explorado camino, tocado puertas visibles o invisibles. Y aun por momento crees encontrar lo que anhelaba, siempre volvía a la misma sensación. Esa grita silenciosa que dais, todavía falta algo. Esa voz no es carencia. Es el eco de una sabiduría más grande la mondota de tenerte. Porque la verdad que busca no se alcanza persiguiendo. La verdad solo se revela cuando deja de buscar. Y ese es uno de los misterios más profundos de la ley al revés. El mundo te ha convencido de que buscar es el camino. Te ha enseñado que solo los que se esfuerzan, los que van detrás de su meta, los que luchan por su sueño, alcanzan la plenitud. Pero el universo no premia al que corre, premia al que se detiene. Porque lo que persigue se aleja, y lo que suelta se acerca. El amor, la paz, la claridad, la conexión, no se obtienen por conquista. Aparsan cuando deja espacio. Escucha esta paradoja.
todo elo que buscaiate está buscando. Pero no puede encontrar mientras siga corriendo. El movimiento de la búsqueda genera distancia. Tu deseo de alcanzar será separación. Y la ansiedad del buscador es lo que na no ver lo que tiene frente a sí. Porque el buscador y el alado no pueden coexistir. Solo cuando el buscador desaparece, la verdad aparece. Mira, el agua, cuando está agitada, no refleja nada. Pero cuando se quieta, el cielo entero se refleja en ella. Así también tu conciencia, cuando se calma, refleja la verdad. No porque la haya encontrado, sino porque siempre la tuvo. El arte de no buscar no es renunciar a lo suyo, es cambiar la dirección de la atención. En lugar de mirar afuera, mira hacia adentro. En lugar de moverte hacia el horizonte, te anda en el ahora. Y allí, en la quiétude del instant, descubre lo que la búsqueda te impedia ver, que todo lo que anhelaba está contenido en el simple hecho de ser. El ego busca porque vive en el tiempo. El alma no busca porque habita la eternidad. El ego dice, cuando logre esto, seré feliz. El alma susurra, ya sois, y por eso todo se me revela. El ego se alimenta del futuro, el alma respira en el presente. Y solo cuando te deshaces de la necesidad de alcanzar algo, vuelve a ser lo que siempre fuiste. Plenitud en movimiento. La ley al revés lo explica así. El que déjà de buscar, encuentra. Y no por se le conceda un premio, sino por déjà de proyectar su felicidad en lo que no está. El buscador vive en carencia incluso cuando logra, por su felicidad depende del siguiente paso. Siempre algo más, algo que falta, algo que hoy no es suficiente. Pero quien ha aprendido a no buscar descubre un milagro, que la vida, cuando no se la persigue, se entrega. No buscar no significa apatía, significa confianza. Significa saber que el universo sabe mejor que tú el orden de los acontecimientos, que es lo que debe lograr, que es lo que debe ir se va, y que nada que si verdaderamente tuyo puede perderse. Entonces el alma descansa. Y en ese descanso, todo es lo que antes te escapaba empieza a venir hacia ti. Sin esfuerzo, sin prisa, sin lucha. Mira cómo actúa la naturaleza. El sol no busca brillar, brilla porque su esencia. La flor no busca atraer bella, las abejas le gan porque la florece. El mar no busca reflejar el cielo, él lo refleja porque es transparente. Nada busca. Todo es. Y en ese simple ser, el universo entero funciona en perfecta armonía. Tu, que forma parte de esa armonía, solo necesita recordar cómo ser sin perseguir. El arte de no buscar no te hace pasivo, te hace receptivo. Cuando deja de mover con ansiedad, el espacio interior se abre. Y en ese espacio, la vida te encuentra. Las coincidencias comienzan a multiplicarse, las oportunidades fluyen, los encuentros se sincronizan. No porque haya corrido hacia elo, sino porque vayas la guardia elo suficiente para dejar te encontrar. Buscar es decir al universo, no confío. No buscar es decir, me entrego. Y el universo responde a la entrega con generosidad, porque la entrega es su langage natural. El río no se esfuerza por llegar al mar. Confía en la gravedad. La gravedad es su fe. Así también tú, déjà que la corriente de la existencia te lève. Tu única tarea es mantener despierto, atento, presente. Mucho creen que no buscar es resignación. Pero la resignación nace del cansancio, y la fe nace de la comprensión. El que se rende por cansancio huye, el que se rende por comprensión despierta. La rendición no es derrota, es alineamiento. Solo el que deja de luchar contra el río puede navegar en él. Cuando aprende el arte de no buscar, la mente pierde su poder sobre ti. Ya no te controla con promesa, ya no te tortura con él todavía no. Por consciente que no hay nada que alcanzar. Todo es lo que eres y todo es lo que anhela ya está contenido en tu respiración. El milagro no está en el futuro, está en el presente que respira dentro de ti, ahora mismo. El arte de no buscar también es el arte de escuchar. Cuando deja de imponer tu plan, puedes oír la dirección del universo. Es esa voz sutil que te guía con sonal, con intuición, con silencio. No es esfuerzo, no es tensión, no es miedo. Solo un flujo natural, como el de una olla que se haga en el río y confía en el curso del agua. Mira como los grandes sabios no eran buscador, eran encontrador. No corrían detrás de la verdad, se quedaban quietos hasta que la verdad los encontraba.
Su poder no estar bom su conhecimento, sino en su quietud. Porque el conocimiento, cuando se busca, se escapa, y cuando se deja venir, se encarna. Tu también puedes vivir así. Déjà de projetar que viene después. Déjà de exigir la vida resultado. Solo respira y se testigo de cómo todo se acomoda a su ritmo. Lo que deba lugar sin ruido. Lo que no deba quedarse, se irá sin lucha. Y tú, en medio de todo, permanecerás sereno, sabiendo que no hay nada que perder, porque nunca hubo nada que ganar. El arte de no buscar es el arte de volver al centro. Cuando está el centro, todo gira a tu alrededor sin tocarte. No hay ansiedad, no hay prisa, no hay confusión. Solo hay observación pura. Desde ese punto, la vida se vuelve transparente, y tu te conviertes en el testigo de su danza perfecta. Escucha bien esto, la búsqueda es la forma más sutil del miedo. Es el miedo a no tener, a no ser, a no saber. Pero la quietud es la forma más alta del amor. Por quien ama confia. Y quien confia, déjà que la vida se révèle en su propio orden. No busque el amor, c'est amor. No busque la paz, c'est paz. No busque la luz, c'est la luz que ilumina desde adentro. Todo es lo demás lugar por resonancia. El universo no te da lo que pide, te da lo que er. Por eso, cuando deja de buscar y empieza a hacer, todo es lo que anhelaba el lugar solo. Así actúa la ley al revés una vez más. Lo que parece inacción es el poder más alto. Lo que parece vacío es el espacio donde todo nace. Y lo que parece renunciar es, en verdad, la lave de la plenitud. Detente ahora. No espere más revelación. Siente tu respiración, tu cuerpo, tu existencia. No busque significado, porque el significado ya te está abrazando. En este instante no falta nada, ni ella, ni mañana, ni siempre. Todo está aquí. Y cuando comprende que no hay nada que buscar, entonces, por fin, es encontrado. Capítulo 12. La ley al revés en el amor. Escucha. Antes de que existirá el tiempo, antes de que hubiera luz o sombra, ya existía el amor. No el amor humano, frágil y cambiante, sino el amor esencial. El que mantiene unida las estrellas, el que hace que los plantas giran sin caerse, el que sostiene tu respiración sin que tu lo pida. Ese amor no se aprende, no se conquista, no se merece. Ese amor es. Y la ley al revés dais. Solo es lo que deja de buscar puede encontrarte. Solo es lo que no intenta poser puede quedarse. Toda tu vida es llamado amor a una danza de deseo y miedo. Es amado esperando algo a cambio. Es amado para llenar vacío, para curar herida, para sentir vivo, para no estar solo. Y aunque lo es hecho con pureza, ese amor no ha podido sostenerse. Porque nació de la carencia. La ley al revés te muestra que el verdadero amor no se da entre dos mitades que se completan, sino entre dos totalidades que se reconocen. El amor humano dais, te necesito para ser feliz. El amor real susurra, te comparto mi felicidad porque a soi. El amor del mundo se mueve hacia afuera, quiere atrapar, conservar, asegurar. Pero el amor del alma se mueve hacia dentro, solo desea comprender, acompañar, librar. El amor del mundo teme perder. El amor del alma sabe que nada se pierde, porque nada no pertenece. Mira cómo actúa la ley al revés. Cuando persigue el amor, se aleja. Cuando él lo exige, se apaga. Cuando él lo retiene, mure. Pero cuando él lo suelta, cuando él lo deja respirar, cuando permite que si él lo que crece, se expande, florece. El amor no se alimenta del control, se alimenta de la libertad. Solo quien ama sin poser puede conocer la profundidad del amor verdadero. El amor del alma no busca garantía. Sabe que todo es lo que lugar por vibración. Que las almas se atraen cuando deben aprender algo juntas y se separan cuando la lección termina. El ego lama a eso perdida. Pero el alma es lo lama evolución. Nada se rompe. Nada termina. Solo cambia de forma. A veces el amor se vuelve compañía. A veces se vuelve distancia. A veces se vuelve silencio. Pero sigue siendo amor siempre. Porque el amor no depende de la presencia, depende de la conexión invisible que permanece más allá del tiempo y del cuerpo. El amor humano pide, quédate. El amor del alma dais, si te va, te bendigo. Por quien ama desde la conciencia no teme la separación. Sabe que cada ser que pasa por su vida es un maestro disfrazado.
Alguno vienant à ensnart la entrega, otro, el desapego. Alguno te muestran el o que otro, el o que on ne puede sostener. Pero todo son necesario. Cada amor déjà una yuela que te moldea hacia una versión más pura de ti mismo. La ley al revés en el amor dais. Ama más cuando menos pueda. Da más cuando menos reciba. Permanece abierto cuando más duela. No por deba sufrir, sino porque el amor verdadero no se mide por comodidad, sino por conciencia. Amar es un acto de presencia, no de posesión. Y la verdadera madurez del alma le gars cuando puede amar incluso sin ser amado, cuando puede bendecir el o que te hier, cuando puede admirar a quien te déjouit de decir, gracias por mostrarme el o que on debía sanar. El amor que duel no es castigo, es pejo. Te muestra los rincones donde te ama a media, donde espera que otro te dé el o que no te das, donde cree que necesita aprobación para sentir digno. Y on est esa confrontación. Si es valiente, ocurre la alquimia. El amor deja de ser dependencia y se convierte en expansión. Deja de buscar refugio en otro y descubre que el verdadero hogar está dentro de ti. El amor no es unión de cuerpo, es reconocimiento de alma. Dos seres pueden tocarse 1000 veces y no encontrarse, y otro pueden mirarse una sola vez y recordarse de eternidad pasada. Porque el amor no ocurre en el tiempo, ocurre en el alma. El cuerpo solo es su escenario. Cuando el alma ama, no importa la distancia ni la forma. Ese vínculo vibra en dimensión donde las palabras no llegan. El mundo dais, el amor duel. La ley al revés responde, lo que duel no es el amor, es el apego. El amor no hiere, el amor sana. El amor no quita, el amor libera. El amor no exige, el amor comprende. Si algo te duele, no él lo juzgue, pero míralo. Es la señal de que el amor no está atrasando la materia del ego, de que todavía se está purificando para volverse verdad. El amor de la conciencia no promete eternidad porque no la necesita. No pide juramento ni cadena, solo pide presencia. El verdadero amor no necesita decir para siempre, porque en el ahora ya él lo es. Y en el alma, donde no es tiempo, cada encuentro verdadero es eterno. Cuando ama desde el alma, no es lucha, no es drama, no es persecución. Solo es una calma Dios que dais. Te amo, y eso es suficiente. Aunque no me elija, aunque no me veas, aunque te vea. Esa calma es la paz del amor maduro, el que ya no busca lenar, sino dar. El que no teme al final porque ha comprendido que el amor nunca termina, solo cambia de forma. La ley al revés convierte las pérdidas en portal. Cuando un amor se va, abre espacio para un amor más grande, el tuyo, por ti mismo. Y cuando aprendes a amar sin condición, te vuelves de todo lo que vibra en esa frecuencia. Porque el universo solo te envía aquello que coincide con tu vibración interior. Si te ama poco, atraerá lección. Si te ama en plenitud, atraerá espejo. Y eso espejo te refugiará en el amor que ya es. El amor es la ley que sostiene todas las otras leyes. La gravedad es amor porque atrae. La vida es amor porque se era. La muerte es amor porque libera. Todo es amor, aunque a veces tome la forma de pérdida, de soledad, de silencio. Pero si aprendes a mirar con los ojos del alma, verás que todo te ama, incluso el que te duele. Por todo te está conduciendo al mismo lugar, a ti. La ley al revés en el amor da es que cuanto más te entrega, más libre eres. Y cuanto más amas sin esperar, más pleno te vuelves. El amor no se mide en reciprocidad, se mide en autenticidad. Cada vez que ama verdaderamente, sin calcular, sin esperar, el universo entero se expanda. Tu amor se vuelve oración, vibración creadora, alquimia viva. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo devuelva, el mundo cambia silenciosamente por tu sola capacidad de amar. Amar es permitir que el otro sí. Amar es soltar el miedo a perder. Amar es elegir la comprensión sobre la posesión. Amar es saber que el que se va también te ama, solo que desde otra distancia. Amar es mirar con gratitud incluso el que terminó, porque nada termina real. Escucha esta palabra como si te las dijera el mismo amor. No me busques en otro, porque yo vivo en ti. No me retenga, porque no puedo ser poseído. No me tema, porque soy todo lo que eres. Cuando aprendas a mirar con los ojos con los que quisiera que te miran, entonces sabrás quién sois. Ese es el secreto final del amor bajo la ley al revés, que todo lo que das vuelve multiplicado. Y que cuanto más amas sin condición, más recuerda tu verdadera naturaleza.
porque el amor no es algo que hace, es lo que cuando déjà de tener miedo. Así, el alma que comprend déjà de pedir y empieza a irradiar. Déjà de decir amam y empieza a decir déjà que yo sí amor. Y entonces, sin esfuerzo, todo lo que vibra con esa verdad comienza a girar a su alrededor. Como las plantas giran alrededor del sol, no por obligación, sino por atracción natural. Porque el amor no conquista, el amor atrae. Y ahí, en ese punto donde no busca, donde no retiene, donde solo la ley al revés sonríe. Porque ha cumplido su propósito. Te ha enseñado que el amor verdadero no está en él que posee, sino en él que permite que sea libre dentro de ti. Capítulo 13. La riqueza del vacío. Escucha. Porque este capítulo no está hecho de palabra, sino de posa. Cada silencio que entre esta frase es parte del mensaje. Porque el vacío no está para ser lenado, está para ser comprendido. Y solo quien se atreve a entrar en su profundidad descubre la paradoja suprema de la ley al revés, que el vacío no es pobreza, es abundancia en su estado más puro. Desde que naciste enseñaron a temer al vacío, a correr hacia algo, hacia alguien, hacia cualquier cosa que te hiciera sentir no. El mundo te entrenó para creer que el valor está en la acumulación de objetos, de logros, de personas, de ideas. Pero cuanto más acumula, más te pesa lo que le va. Y cuanto más te abga, más miedo tienes de perder. Por eso la ley al revés te susurra, no tema quedar sin nada, por cuando no tienes nada, lo tiene todo. Mira a tu alrededor. El universo entero surge del vacío. Las estrellas nacen de la nada. Los átomos se forman en el espacio entre partículas. La música no existe sin lo silencio que separan las notas. El pensamiento se apoya en el espacio que es entre dos ideas. El vacío no es la ausencia de vida, el vientre de la creación. Todo nace allí, todo regresa allí. Y tú, que temes al vacío, olvida que naciste de él. Cuando cierras los ojos y respiras profundamente, cuando detienes la mente y no queda nada más que presencia, eso que sientes no es nada. Es lo eterno. Es la matriz invisible de todo lo que existe. Y cuanto más te acercas a ella, más te das cuenta de que lo que la mabayo era solo una forma temporal sostenida por ese infinito espacio. El vacío no te borra, te revela. La mente teme el vacío porque en él mure su identidad. Pero el alma lo anhela porque le recuerda su libertad. Todo sufrimiento humano proviene del miedo a perder. Perder amor, perder dinero, perder salud, perder tiempo, perder sentido. Pero, ¿cómo puede perder algo quien ha comprendido que nada le pertenece? El vacío no quita, devuelve. Te devuelve a tu estado natural. De ser sin depender, de existir sin necesitar, de amar sin poseer. Cuando el alma madura, comienza a vaciarse voluntariamente. Empieza a soltar relación que ya no vibran, pensamiento que ya no nutren, meta que ya no la representan. Y aunque al principio duele porque el ego interpreta todo soltar como muerte, pronto aparece una sensación nueva, ligereza, como si por fin pudiera respirar. Como si el espacio interno que entrenaba con miedo ahora estuviera ocupado por la calma. El vacío es generoso, no exige nada, pero él lo contiene todo. Solo en el vacío es posibilidad. Solo el espacio libre puede recibir. Por eso, cuanto más espacio has en tu interior, más abundancia le ga. La abundancia no se atrae acumulando, se atrae soltando. El universo no entra en el oleno. Y la vida no puede expandirse donde ya no hay lugar. Piensa o la semilla, debe morir, disolverse, vaciar de sí misma para dar paso al árbol. Piensa o la respiración. Solo puede inhalar si on exhala. Piensa en el corazón. Solo puede latir por se contraen de expandirse. Toda la creación se mueve en ese pulso. Lenarse, vaciarse, volver a lenarse. No es perdida, es ritmo. Pero el ser humano, en su olvido, ha roto el ritmo. Ha querido lenar sin vaciarse, poser sin librar, acumular sin dar. Y por eso vive en escasez, en tanga de todo. Porque la escasez no es falta de cosa, es exceso de apego. Y la abundancia no es tener mucho, es necesitar poco. La ley al revés enseña que el vacío es el camino hacia la verdadera riqueza. Porque lo que queda cuando todo se va, eso es tú. Y eso que no puede ser destruido, ni comprado, ni vendido. Cuando pierde lo superficial, descubre lo esencial. Y en ese descubrimiento te das cuenta de que nunca estuviste vacío. Solo estaba lleno de lo que no eras.
El alma rica no es la que tiene más, es la que necesita menos. No thème à la perdida, pour vivre en communion con el ciclo de la vida, dar, recibir, soltar, volver a dar. Ça que todo es lo que le gars est préstamo, et que todo es lo que soit déjà un regalo invisible. Por eso nos afera. Por confiar la danza de la existencia, donde cada vacío prepara un nuevo nacimiento. El vacío no destruit, transforma. Cuando él lo abrasa, se vio el cuna. Cuando él lo resiste, se vio el abismo. La diferencia no está en el vacío, está en tu mirada. Lo mismo que un ego lama soldad, un alma despierta lama espacio para florecer. Lo mismo que un ego lama fracaso, un alma consciente lama vaciamiento del exceso. Y es lo mismo que un ego lama fin, un alma madura lama punto de retorno. Cuando le gars al fondo del vacío descubre algo inesperado, no es tristeza ali, es quietud, es amor sin objeto, es una calma que no depende de nada. Y desde esa calma, el mundo se revela distinto. Ya no necesita demostrar, convencer, impresionar. Ya no busca llenar silencio ni escapar de él. Simplemente está. Y en ese simple estar descubre la riqueza más pura, la paz. Y esa paz no tiene forma, ni nombre, ni razón. Es la sustancia misma del ser. Y cuando la toca, aunque sea un instante, sabe que todo lo demás, el dinero, los logros, los amores, las metas son refugio pasajero de esa única plenitud. El vacío no es el final del camino, el portal. Y al cruzarlo, él lo entiende todo. La ley al revete él da escondulzura. No tema que dar sin nada, por solo el que no tiene nada puede contenerlo todo. Cuando tu corazón está vacío de juicio, puede amar de verdad. Cuando tu mente está vacía de ruido, puede comprender. Y cuando tu alma está vacía de miedo, puede volverse infinito. El vacío es la riqueza que el mundo no entiende. Porque en él no es objeto, solo conciencia. Y la conciencia no necesita poser, porque a él lo abarca todo. Y esa es la paradoja divina. El que nada tiene, él lo contiene todo. El que nada busca, él lo encuentra todo. El que nada teme, él lo vive todo. Así, el vacío deja de ser una amenaza y se convierte en altar. Cada espacio sin forma dentro de ti es un templo invisible donde la vida se manifiesta en su pureza original. Y mientras el mundo se agita buscando llenar hueco, tu puedes quedar quieto, soñando, sabiendo que el hueco es la puerta. Cierra los ojos ahora, respira, siente el espacio entre tu pensamiento. Esa quietud, ese silencio, ese nada que parece insignificante, ese es el todo. Ahí habita Dios, ahí habita el amor. Ahí habita tu esencia. La verdadera riqueza no está en él lo que posee, está en él lo que es capaz de soltar. Y cuando ya no necesita nada para sentir pleno, entonces, por fin, es libre. Capítulo 14. El regreso al origen. Escucha. Porque este capítulo no se lee, se recuerda. Lo que está a punto de escuchar no es una enseñanza nueva, sino la memoria más antigua de tu alma. La historia de tu viaje, el mapa invisible de todo tu paso, la voz del principio que te susurra. Nunca te fuiste. Solo sonaste con irte. La vida entra es un viaje de ida y vuelta. Nacemos del silencio. Entramos el ruido. No perdemos el movimiento. Y tarde o temprano, por amor, por dolor o por rendición, emprendemos el regreso al silencio del que vinimos. Ese es el verdadero propósito de todo. Regresar al origen. El origen no es un lugar. No está en el cielo, ni en la tierra, ni en el pasado, ni en el futuro. El origen es el punto dentro de ti donde todo comienza y todo termina. Es la llama que nunca se apaga, el centro que observa todo tu cambio sin cambiar. Hacha es buscado a Dios fuera. Hacha es buscado sentido en los demás. Pero el origen no está là. Está en el espacio exacto donde respira ahora mismo. Cuando nace, el alma se reviste de forma para poder experimentarse. Desciende en espiral a través de dimensión. Va cubriendo de densidad, de historia, de máscara, hasta olvidar lo que era. Y en ese olvido comienza el yugo sagrado, buscar lo que nunca perdiste, recordar lo que siempre fuiste. Por eso la vida te empuja, te sacude, te hiere, te despierta. No para castigarte, sino para orientarte. Cada queda, cada perdida, cada noche oscura es un recordatorio del camino de regreso. El alma no se queja del dolor, porque sabe que el dolor es brújula. Y cuando el alma madura,
déjà de progetar, porque me pasa esto, y empieza a decir. ¿A qué parte de mí me está levando esto? El regreso al origen no se hace con los pies, se hace con la conciencia. No es un desplazamiento, es un despertar. Vuelve al origen cuando deja de identificar con las formas y recuerda el fondo. Cuando deja de ver como persona separada y comienza a sentir parte del todo. Cuando entiende que no yo, estoy aquello, vida y muerte, sino un solo flujo eterno que cambia de forma para conocerse a sí mismo. La ley al revés te enseña que el regreso no es avance, es disolución. No consiste en acumular más conocimiento, sino en desaprender. No consiste en hacer más, sino en dejar de hacer. Porque solo cuando te vacías de identidad, de historia, de pretensión, la esencia que siempre estuvo debajo puede brillar sin obstáculo. Mira como el río no busca el mar, simplemente fluye hacia él. Su destino no es un premio, es su hogar. Así también tú. Tu destino no es una meta, es un retorno. Y cuanto más te acercas al origen, más simple se vuelve todo. Las cosas pierden peso, las palabras sobran, los miedos se disuelven. Porque el alma que recuerda su origen ya no tiene prisa, ya no tiene necesidad de ganar, de convencer, de brillar. Solo desea ser. El regreso al origen es también el regreso al amor sin condición. Ese amor que no compara, no exige, no separa. Cuando él lo recuerda, empieza a mirar el mundo con otro ojo. Ves belza donde había indiferencia. Ves propósito donde veía caos. Ves unidad donde veía fragmento. Nada está fuera del origen, porque todo lo que existe es una explosión suya. Y entonces comprende el misterio más profundo, que necate al just real, que todo el viaje, nacimiento, olvido, búsqueda, sufrimiento, revelación, fue un sueño dentro de la eternidad. Un jugo divino donde el uno se dividió en 1000 rostros para poder amarse a través de él. Cada alma es una chispa del mismo fuego, explorando su propio refugio. Y cuando despierta, no encuentra nada nuevo. Solo recuerda lo que siempre supo. Yo y el todo somos lo mismo. El regreso al origen no es algo que es una vez, es un estado continuo. Cada respiración puede ser un regreso. Cada silencio, una puerta. Cada acto de amor, un atajo hacia el hogar. Porque el origen no está lejos ni cerca, está en ti, esperando que él lo reconozca. A medida que recuerda, el mundo exterior empieza a cambiar de color. Los viejos problemas se disuelven, no porque desaparezcan, sino porque pierden sentido. El alma que ha regresado al origen no necesita que la vida sea perfecta, porque ha comprendido que la vida misma es la perfección. Incluso el error, incluso la pérdida, incluso la muerte son parte del mismo diseño que conduce de vuelta a la unidad. Cuando mira desde el origen, todo tiene propósito. La oscuridad se vuelve aliada, el silencio se vuelve langage, el vacío se vuelve riqueza y la muerte se vuelve retorno. Nada te asusta, porque nada puede separar de lo que es. El alma deja de buscar salvación, porque descubre que nunca estuvo con nada. Y ese descubrimiento es la paz más profunda que existe. Recuerda, el origen no es un punto de partida, es una presencia eterna. Está aquí, ahora, latiendo detrás de todo lo que percibe. Y cada vez que respira conscientemente, cada vez que elise amar en lugar de temer, cada vez que acepta en lugar de resistir, está volviendo a casa. La ley al revés te susurra una última verdad. El viaje más largo es hacia adentro. Hacia es cruzado mundo, hacia es vivido 1000 vidas, hacia es amado y perdido, hacia es redo y logrado. Solo para descubrir que el lugar que buscaba siempre estuvo dentro de ti. Cierra los ojos por un instant. Siente el pulso de tu corazón. Ese latido es el eco del origen, recordando a sí mismo. No tiene que ir a ningún lado. Ya le gaste. Ya y en ese reconocimiento, el viaje termina y comienza de nuevo. Porque el origen no es el final del camino, el lugar al que siempre está regresando. Capítulo 15. La ley al revés revelada. Escucha, porque este no es un final. Este es el instant en que el círculo se cierra y vuelve a abrirse. El momento en que la voz del principio y esa que ha estado susurrando desde el primer capítulo te revela lo que siempre estuvo frente a ti. La ley al revés no es una ID, el pulso del universo, es la respiración de la creación, es el langage secreto con el que Dios conversa consigo mismo a través de ti.
Todo é lo que haches escuchado hasta ahora el perde para ganar, el rondes para triunfar, el silencio que grita, el vacío que enriquece.